Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Casi la 1:10, espero que se me escuche perfectamente, quizá con una especie de eco tenebroso, no lo sé, porque estamos en Torrelavega, un lugar que siempre nos acoge con maravillosa expectación, hay que decirlo de esa forma. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. La verdad es que siempre es una sorpresa agradable venir a esta tierra cántabra, porque había casi 500 personas en ese lugar, en el centro Marqués de Santillana, escuchando las historias que comentábamos. Esta es una tierra de misterio, esta es una tierra de enigmas, y la verdad es que ha sido sorprendente porque la gente acogiéndonos, la gente seguidora de Milenio y la gente que llevaba 3 días en un congreso que es casi ya legendario, 24 ediciones. Mucha gente nos ha preguntado muchas veces, exacto, cuándo y de qué forma nacen estos congresos en España, que llegaron a ser clásicos, y cómo uno puede aguantar tanto tiempo. Hoy tenemos la fortuna, en este estudio de la cadena SER en Torrelavega, de contar con casi la matriz de lo que ha sido este congreso de Torrelavega de misterios, de otras realidades, 24 años, repito, y lo que vamos a intentar de manera excepcional, aparte de contar un montón de cosas, es entrar en tertulia, ¿sí? ¿Por qué Milenio 3 no va a tener a veces su tertulia, Carmen? Sí, además estos sonidos que se están escuchando no es que sean psicofonías, ni poltergeist, ni nada parecido, que podía verlos, sino que son algunos de los invitados que se encuentran en esta mesa que hoy vamos a compartir, y algunos de ellos han estado pues dando sus conferencias. Está Lorenzo Fernández, que es director de la revista Enigmas, Mariano Fernández Urresti, que es la persona que lleva 24 años organizando estas jornadas, y como no, Enrique de Vicente, director de Año Cero. Con todos ellos, Iker, vamos a comentar toda serie de noticias, actualidad y además cosas con misterio. O sea que vamos a hacer una especie de congreso paralelo aquí, en este lugar en pleno corazón de la Cantabria industrial, pero aquí pasas de un lado a otro y enseguida surgen los bosques, las casas, los lugares de encuentros extraños, porque yo recuerdo perfectamente que aquí hablamos de humanoides, aquí hablamos de visiones extrañas, aquí hablamos de apariciones insólitas. Apariciones marianas también, sí, muy Garabandal, aquí cerca. Además tenemos la suerte de que Carlos Revuelta, nuestro compañero, está en la nave del misterio aquí en Cantabria. Ahora nos escuchamos aquí perfectamente. No era una cosa en cadena, era una cosa de mis cascos prácticamente, y yo me estaba escuchando sideralmente. Y tenemos a Noel Calero, nuestro compañero en Madrid, junto a Alberto Granados. Tenemos una mesa amplia de invitados, y yo creo que además es de esos momentos en los cuales vamos a conversar, vamos a tertuliar, vamos a hablar de un sinfín de cosas que se han tocado en el Congreso, pero hay más, hay noticias, hay actualidad, hay crónicas. Antes de presentar de nuevo con su propia voz a los invitados, yo os invito a que escuchéis el siguiente reportaje. Ya sabéis que nuestro reportero Francisco Contreras hace unas cosas bien extrañas, pero siempre con el sentido de mostrarnos casos insólitos, casos que a veces se convirtieron en leyenda urbana. ¿Alguno de vosotros ha oído hablar alguna vez de la niña de Teba, en Málaga? ¿Os suena, Lorenzo? ¿Dices que sí? Sí, buenas noches, por supuesto que sí. Enrique también. Bastante. ¿Y Mariano? Pues debo decir que no. Bueno, pues es interesante, porque no es un caso muy conocido. Es una niña en Málaga. Pero perdona, bastante, porque yo soy muy viejo. Y yo vivía aquella época en directo. Hombre, yo creo que la tertulia de hoy promete. Enrique la niña será mamá, por lo menos, a estas alturas ya, casi. Bueno, si queréis, antes de, luego por supuesto, hablar de los logros de nuestros amigos, que creo que todos estamos viviendo un momento ilusionante y es bonito. Los congresos en el fondo se hacen, lo decíamos en Torrelavega, para reunirnos unos cuantos amigos, contar un montón de historias y entonces quizá transmitírselas a la gente y que esté con nosotros. Aunque aquí en Torrelavega no hemos podido hacerlo con gente porque es imposible, la emisora es pequeñita, la afluencia no puede venir aquí todo el mundo, pero vamos a intentar que toda la gente en toda España, en todo el mundo, a través de internet también, viva esta tertulia que va a ser larga, que va a ser profunda y que va a ser con un montón de temas. Por cierto, Carmen, me lo estás anotando ahí, porque yo cuando salimos de Madrid no me acuerdo de algunas cosas que son básicas. Es la línea de contacto con los oyentes. Es igual que cuando te vas de viaje a otro sitio y no estás en tu casa, pues lo mismo, se te olvidan las cosas. En este caso, se olvidan siempre, pero vamos. La vía de contacto la seguimos teniendo, Iker, a través de ese 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre lo que queráis, a lo mejor la propia
niña de Teba nos está escuchando y quiere Carmen enviarnos Romero. un mensajito y nos dice qué fue de su vida, aunque vamos a saber algo más en este reportaje de Francisco Contreras. 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Y además, fíjate, Carmen, hoy es importante la colaboración de los oyentes, como siempre, de los comentaristas de Milenio 3, porque muy pocas veces en este programa hemos tenido tertulias grandes, donde podamos debatir, discutir de un montón de cosas, hacer un escaneo, si me permitís, amigos y maestros, por lo que está pasando en el mundo del misterio. Si queréis comentaremos noticias que han ocurrido esta misma semana, nuestro parecer, pero que los oyentes se unan y nos planteen sus críticas, sus comentarios. Están pasando muchas cosas. Ahora os invito a este primer reportaje, nuestra sección de reportajes de campo, de Francisco Contreras, porque es muy sorprendente. En el año 75, en el magro catálogo de supuestas abducciones, un tema que nunca hemos tocado en España, se habla de una niña de Málaga, de un pueblecito que desaparece varios días. Hay varios casos de niñas que desaparecen, unas en Albacete, en Arroyo Sujayal, otras en Rojales, Alicante, que dicen que han estado un tiempo perdidas y que lo único que recuerdan es la imagen de una dama blanca. Aquí pasó algo parecido, pero la historia escondía pues una crónica siniestra. Es la primera vez que se habla, creo, de esta historia con los datos rotundos que vais a escuchar. El mérito de Francisco Contreras, la niña de Teba. No, la verdad es que me pasó lo que me pasó y punto, y yo desde entonces que no, porque no es una cosa que yo quiero olvidar y no. Faltaban 2 meses para que viviéramos un cambio político, social y económico sin precedentes hasta la fecha. Nerviosismo, temor, a la par que esperanza e ilusión eran las emociones que reflejaba España durante aquel mes de septiembre de 1975. Ajena a todos esos cambios, Carmen Romero jugaba con sus amigas en las calles de la localidad malagueña de Teba. Correteaba por las callejuelas cuando de repente una luz surgió en el firmamento. Un objeto luminoso comenzó a acercarse hasta el grupo de chiquillas. La niña quedó paralizada por el terror, mientras el resto de sus compañeras huían aterradas. Pasaron las horas y la ausencia de la joven hizo saltar la alarma entre los vecinos de Teba. Nadie sabía dónde estaba o cuál podía ser su paradero. Efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional, así como cuadrillas de vecinos comenzaron una desesperada acción de rastreo y búsqueda por la ciudad y alrededores. Todo fue inútil. No había pista o señal alguna. Transcurridas 24 horas y según los informes de varios investigadores que fueron publicados en medios de comunicación especializados, la joven apareció en su hogar. Presentaba un estado de shock, rostro desencajado, pupilas dilatadas, visiblemente alterada. Han pasado 30 años desde que se produjera el incidente y hoy rescatamos del olvido y el silencio a los protagonistas de una historia que se había convertido en una leyenda urbana. A pesar del tiempo transcurrido, Milenio 3 ha podido localizar a Carmen Romero. Ella no quiere recordar detalle alguno. Que es una cosa que yo quiero olvidar y que yo cada día pues quiero intentar de borrar de mi mente y... ¿Todavía lo sigues recordando después de tantos años? Pues la verdad es que sí. Es una cosa que no se olvida, ¿eh? ¿Qué ocurrió aquel mes de septiembre de 1975 en la ciudad de Teba? José Antonio Gallardo, miembro del desaparecido grupo de investigación CICE, fue la única persona que pudo investigar in situ el suceso en aquellas fechas. Nos encontramos primero, estuvimos en la casa, charlamos con el abuelo en ese entonces, charlamos sobre el hecho. El hecho, no sé si recordaréis, se publicó aquí en El Sol de España y en algún otro periódico. La versión que se contaba era que Carmen, la chica, pues había sido vista por última vez por su vecina, que recogía una cosa luminosa del suelo. Ahí termina la acción, la niña desaparece, unas horas, bastantes horas,
y aparece que la recogen en un estado, no de shock, sino en un estado que no sabía bien explicarse la niña qué había pasado. La joven afirmaba haber sido secuestrada por seres de otros mundos, pero el trabajo de campo de José Antonio Gallardo arrojó resultados sorprendentes. Parecería que la niña tuvo una especie de, no le podemos llamar secuestro, sino de retención, unas horas por alguien del pueblo. Y parece ser que la niña en sí pues conocía al que la retuvo, y entonces se produce realmente una fabulación inconsciente que se llama, ¿no? Antes de acusar, la niña cree, verdaderamente cree, no es que mienta, fabula que es secuestrada por una pareja de extraterrestres. La realidad es que Carmen Romero fue recogida por varios vecinos del pueblo. Jamás apareció sola en su hogar. O sea, la realidad la recoge un repartidor, que no digo quién es por ética, la recoge, la conoce, la lleva a su casa. Inclusive después el repartidor es detenido para que preste declaración, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya por la Guardia Civil se hace un atestado o por lo menos de palabra, eso ya no sé exactamente porque nosotros no hemos hablado ya con la Guardia Civil en ese entonces, ¿eh? Pero sí fue un revuelo en el pueblo entero. Tebas ahora ha crecido mucho, era un pueblo mucho más pequeño, estamos hablando de hace muchos años, y todo el mundo, claro, se conoce. Al ser una niña que menor de edad, chica todavía, desaparece del pueblo en las horas de la noche, en fin, etcétera, pues se causa un revuelo. Además, curiosamente describe al hombre, un hombre gordo, con barba, y a la mujer, bueno, la mujer es una mujer común. La siguiente pregunta sería: ¿dónde y con quién estuvo Carmen Romero? Caso abierto. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Escuchando imágenes. Menuda historia, La niña de Teba, una de esas que se convirtió en clásica y que ahora tenemos otra versión completamente distinta. Tenemos a Enrique de Vicente, director de Año Cero, que nos va a hablar luego además de ese libro sorprendente en Santander, bueno, en Torrelavega, no en Santander, Cantabria, Torrelavega. Hemos estado escuchándole algunas cosas realmente dignas de tener en cuenta. Tenemos a Lorenzo Fernández, lo he dicho antes, Carmen, director de la revista Enigmas, dos directores de las grandes revistas junto con Más Allá de este país, y Mariano Fernández Urresti, escritor, colaborador de este programa y organizador de estos eventos. Yo empezaría una ronda de opiniones porque es sorprendente un caso que se dio como abducción, niña que desaparece un tiempo, engrosó catálogos de casos más o menos fiables y ahora nos encontramos 30 años después exactamente con una versión sorprendente que yo no sé si tiene que ver más con la criminología, con la antropología, con qué cosas. Enrique. Pues mira, yo no puedo decir nada sobre este caso porque no he estudiado el caso, no conozco a la niña ni nada. Me limito a decir, como periodista, la información. Y como, digamos, aficionado a la ufología, porque no podría decir nunca como investigador lo que yo oí en aquella época. Por otro investigador que no es Gallardo, yo tenía una referencia parecida a ella, como mucho más detallada. Es decir, esto, en el supuesto de que fuera así, porque yo no puedo decir nada, y estamos aquí hablando de algo que puede ser objeto de una querella, con toda la razón por parte de esta niña, si eso no tiene ningún fundamento. En el supuesto de que eso fuera así, para mí sería una de las muchas evidencias, pruebas que tenemos de que los ufólogos no somos tan crédulos como se ha dicho normalmente. O sea, si dos investigadores, otro de Sevilla y Gallardo, que es un investigador muy veterano, también instalado en Málaga, tenían una versión paralela, es que en este, como en otros casos, hay una explicación alternativa posible, más sencilla que la abducción. Es decir, no es ovni todo lo que reluce, eso lo saben
la gente seria que ha estado desde siempre en este campo. Sin embargo, Lorenzo, se tomó como caso OVNI en una época en la cual, ahora ya lo decíamos en este viaje, lo comentábamos en el Congreso, apenas se ven OVNIs, es un misterio que ha pasado de moda. Sería otra de las preguntas que trasladamos a la gente del 7640, ¿por qué ya no se ven OVNIs? ¿Por qué no pasan casos tan espectaculares como estos, con toda la prensa detrás? Se tomó como genuino caso de aparición de seres, de entidades que se llevaron a esa niña. Sí, además, fíjate, Iker, fue un caso que en su momento tuve la oportunidad de investigar y hubo ciertos detalles que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, el caso hubiera pasado sin pena ni gloria de no ser porque un señor llamado Carlos Pascual, en el libro Guía Sobrenatural de España, lo hubiera rescatado y en cierto modo nos lo hubiera traído hasta el día de hoy para poder investigarlo, como bien ha hecho Francisco Contreras. Hay otro detalle, estamos en el año 1975. No olvidemos que nos encontramos en Málaga, es decir, Andalucía. En aquel momento hay una fiebre aparicionista tremenda, es decir, está muy cerca Palmar de Troya. Y en aquel momento Palmar de Troya con el Papa Clemente estaba en lo más álgido, ¿no?, del movimiento palmariano. Y sin embargo esto jamás se identificó como una aparición de la Virgen, que bien perfectamente podía haber ocurrido, puesto que esta niña decía que había estado en compañía de una mujer de blanco. Por lo tanto, qué facilidad. Y sin embargo, fueron 24 horas, la niña apareció en aparente estado de shock, no se volvió a saber nada, ni de vírgenes, ni de ovnis, nada de nada. Es como si hubieran querido cubrirlo con un manto de silencio, como si algo no interesara que saliera a la luz, como posteriormente, según hemos escuchado, parece ser que podría haber alguien implicado en la desaparición de esta niña, lo suficientemente importante como para que molestara demasiado y no se supiera. O sea, que la máscara OVNI, la máscara de lo paranormal, puede a veces ser muy útil para esconder otros casos más carnales y más próximos y más terribles. Digamos que estaríamos hablando no de un factor paranormal ni ufológico, sino de un factor puramente humano, con todo lo que ello conlleva. Evidentemente hablamos de la desaparición de una niña muy joven que posiblemente se fue o fue secuestrada por un señor adulto, posiblemente de ese pueblo de Teba, que tenía mucho poder mediático, podemos decirlo de esta forma, en aquel momento, y que evidentemente, dada la condición de este personaje, no podía salir a la luz porque en aquel momento, año 75, podía molestar demasiado. Nosotros, por supuesto, dejamos ahí lo que son las palabras de un investigador particular que se las decía así a Francisco Contreras, nuestro reportero, que daban la vuelta a este caso. Cada uno, bueno, pues tiene su opinión al respecto. Mariano, aquí en esta tierra que tú te has pateado de arriba abajo, nos has informado de casos de lo más diverso, algunos en Cantabria, y volveríamos luego sobre esa historia porque es sorprendente, la extraña fenomenología que siempre se ha dado en esta tierra tan curiosa para con el misterio, casos muy raros. ¿Hay algo parecido de desapariciones de personas dentro del entorno de las apariciones o de los ovnis o de las luces? Que yo sepa, no. Lo que sí es cierto es que en algunas oportunidades se han producido casos en los que las testigos o las personas que se han visto involucradas en esos sucesos han sido niñas, ¿no? Es evidente que todo el mundo conoce el caso de Garabandal, pero hay otros. No obstante, en este que acabas de comentar, en el que nos ha traído Francisco Contreras, sí, yo creo que sí que hay algo paradigmático del fenómeno OVNI, su grandeza y su miseria. ¿Dónde está la grandeza? La grandeza está en los investigadores, que han sido capaces de rescatar el testimonio de esta chica, en el caso de Francisco Contreras, y de aquellos que lo investigaron, para tratar de, como decía antes Enrique, ver que no todo el monte es orégano, y por tanto que los investigadores no son unos ilusos, no son unos alumbrados, sino que es gente que trabaja con seriedad. ¿Y dónde está la miseria? La miseria está justamente en eso, en que muchas de las cosas que hemos creído que eran casos OVNI no lo eran. Pero precisamente gracias a que ha habido gente que se ha dejado por ahí las suelas de los zapatos, hemos tenido la oportunidad de desvelar la verdadera cara de un incidente como este. Y en Cantabria sucede algo parecido. Yo recuerdo incidentes donde efectivamente los niños han sido los testigos. Ya no hablamos de Garabandal, hablamos de otros sucesos. Lo que sucede es que aquí, no sé por qué razón, todos los incidentes son ciertamente se lleva, digamos, al extremo el teatro absurdo del fenómeno OVNI, ¿no? Son niños que ven niños que súbitamente parecen agitar las alas y vuelan. Incidentes que comentaba el otro día a otros compañeros hace unos días durante el Congreso, por ejemplo, una especie de oso de peluche que desciende del cielo en una playa, ¿no? Cosas absolutamente absurdas. Tan absurdo como es el fenómeno OVNI en sí. Exactamente, es decir, es el teatro del absurdo. Nadie se puede inventar
que caminando por la playa descienda un oso de peluche. Podrías inventar cualquier otra cosa, es decir, que Mars Attack y te disparan y te desintegran con una pistola. Yo me pero acuerdo un por aquí oso que de tú peluche. sacaste además, Mariano, también, ahora que dices peluche, esa lluvia de muñecos extraños. Sí, también, eso fue también. sí. Parece que aquí los juguetes llueven del cielo. Sí, aquí da la impresión de que los incidentes OVNI llevan al extremo máximo el retrato de el surrealismo, ¿no? Que normalmente es la sombra que proyecta el fenómeno OVNI, ¿no? Si estamos hablando siempre, si alguien se inventa un caso, jamás se inventaría una cosa tan increíble. ¿Qué dice la gente, Carmen, en el 7640, palabra clave milenio? ¿Qué nos están comentando, qué están diciendo, qué sugieren por lo menos? Pues vamos a ir recogiendo testimonios. Esta noche lo tenemos un poco complicado porque no tenemos el ordenador aquí físicamente. Y nos dicen desde Barcelona, enhorabuena por el programa, me da pena no poder estar con vosotros desde Pejerinos, Juan y Elena. Soy de Málaga, trabajo en Teba y tengo una casa en Villacarriedo, cerca de Torrelavega. Hoy con esta historia ya no duermo. Bueno. Estoy en mi casa de campo tapado hasta el cuello, las estoy pasando de Caín. A ver cuándo vienes a Elche, nos dicen. Bueno, iremos a Elche a hablar de la Dama de Elche y de un montón más de cosas. Abrimos las líneas para seguir entroncando con esta tertulia. Por cierto, hay una noticia muy curiosa, a ver qué os parece. Vamos a seguir comentando actualidad. Lo de Teba, bueno, lo dejamos ahí, entra dentro de lo extraño de este mundo, ya de por sí extraño. Hay una noticia que ha causado cierta expectación. Yo no sé cómo podéis interpretarla como auténticos epicentros y generadores de misterio en vuestras revistas y en vuestros libros y medios de comunicación. Se ha hablado mucho de la vuelta a la Luna. No sabéis la cantidad de preguntas que ha habido siempre sobre la Luna. La gente, sobre si llegamos o no llegamos, sobre si por qué llegamos y si llegamos por qué no hemos vuelto, sobre si volveremos. Ahora dicen que volvemos. Como dato, Iker, la gente que nos escribió ese día, más del 70% creía que el hombre no había llegado a la Luna. Sí, pero es que además no fue una encuesta que se hizo en Milenio 3 que la gente puede decir que está más condicionada por el misterio. El programa La Ventana, con Mame Mendizábal en el verano, hizo una encuesta y de las 10 llamadas que entraron, creo que fueron 8 en contra de que hemos estado en la Luna. Es muy sorprendente que últimamente cuando uno habla con gente que se dice a sí misma escéptica, dice, no, yo soy muy escéptico, pero no hemos llegado a la Luna. Es algo que a mí me sorprende. Eso es ser verdaderamente escéptico. Sí, claro, no creerte nada. No, quiero decir, no creer algo sobre lo que haya dudas razonables, con lo cual no quiero decir que haya una mayoría, porque el problema, vamos a ver, el que cree que no hemos estado en la Luna y que nos han engañado es militante, por lo tanto llama a un programa de radio, se molesta en actuar, mientras que el que piensa que sí dice, ¿para qué voy a hacer nada? O sea, yo creo que las cosas funcionan así, es decir, que si tú dices, abro unas líneas y recibes un 70-80% de gente que dice no hemos ido a la Luna, son los militantes los que dicen nos están engañando, porque cada vez más gente es más consciente de que nos están contando demasiadas mentiras, que nos hemos pasado una historia completa hartos de mentiras. ¿Qué tema para la tertulia que iniciamos ahora mismo? Antes, si me permitís, como Cicerón en este laberinto de la información sobre la Luna que siempre llama tanto la atención de nuestros oyentes, escuchamos, si os parece, al corresponsal de la cadena SER en Washington, Javier del Pino, que tiene la última hora. Hace casi 2 años fue el presidente Bush el que habló de un nuevo plan para explorar no solamente la Luna, sino para ir más allá en el sistema solar. Today I announce a new plan to explore space and extend a human presence across our solar system. Aquello quedó más bien en cuestión política. Las elecciones estaban cerca y Bush trataba de traer a la mente de los americanos el recuerdo de aquel sueño espacial de hace más de 30 años. Ahora la NASA va en serio y se pone manos a la obra. La idea es establecer una base en la Luna para transportar humanos a Marte y más allá, según el director de la Agencia Espacial. Quiere volver a poner la pisada de un hombre en la Luna no más tarde del año 2020. Eso costará dinero, más de $100.000 millones, pero dice el director de la agencia, eso será en torno al 50% si lo medimos al cambio del dólar comparado con lo que costó el proyecto Apolo, y es un gasto extendido a lo largo de 13 años. Primero se pondrá en órbita un cohete con 125 toneladas de cargamento y una estación para la superficie lunar. Un mes después, la tripulación viajará hacia allá en lo que se llama vehículo de exploración espacial. Uno y otro se acoplarán en el espacio antes del aterrizaje lunar, lo que divide el riesgo a la mitad. Si algo falla en el primer vehículo, el segundo lanzamiento, el que transporta a los astronautas, se suspendería. 4 personas permanecerán una semana en la Luna. A partir de entonces habrá 2 vuelos tripulados anuales hasta ese satélite. La idea es transportar en cada viaje suministros para establecer una base lunar permanente donde la tripulación podría permanecer hasta 6 meses. El reto es ambicioso porque la NASA espera utilizar agua congelada en la Luna para obtener oxígeno e hidrógeno. Para los escépticos, a la luz de los últimos incidentes en los lanzamientos de los shuttle, la NASA garantiza que los nuevos aparatos serán 10 veces más seguros que los transbordadores actuales. Otra realidad.
Milenio 3, en la cadena SER. Bueno, el debate está abierto, más que nunca. La Luna, ¿volveremos? ¿Para qué volvemos? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Yo creo que es uno de los temas. Yo no sé, Lorenzo, como director de una revista como Enigmas, Javier Sierra comentaba que sí, director de Más Allá, y aquí tenemos a Enrique, director de Año Cero. Hay temas, por lo menos en radio funcionan siempre, como es la polémica de la Luna. A nivel de revistas, yo no sé si esto ha ocurrido. La conspiración es un tema que está creciendo, así como viejos misterios como el de antes, el tema OVNI, todo esto muere, vamos, que hay menos, que nos interesan. Este tema de nos ocultan, lo que decía Enrique, y abro el debate ahora frontalmente, podéis interrumpiros en cualquier momento, crecen exponencialmente y captan un interés mayor de la gente, ¿no? Nos están mintiendo, eso dice la gente. Hombre, la conspiración es un tema que en los últimos tiempos se ha visto bastante potenciado. Evidentemente nosotros en Enigmas es un campo, te puedo decir que ciertamente marginal, es decir, no estamos especializados como puede estar Enrique en Año Cero, que verdaderamente le dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo y sobre todo muy buenos reportajes. Pero lo que está claro es que con el tema de la Luna siempre funciona. ¿Por qué? Porque son muchas las dudas que hay. Es decir, estamos hablando de que en el momento, volviendo a otro teatro de lo absurdo, en el momento en el que el hombre, teóricamente, por primera vez va a la Luna, estamos en plena Guerra Fría. Es decir, hay una batalla directa por ver quién llega primero allí. Y si no se puede llegar, pues si hay que inventárselo, uno se lo inventa. Y evidentemente cuando analizamos las diferentes imágenes que yo creo que hemos visto en cientos de ocasiones, ¿no?, en las que más que la Luna parece un plató, donde casi uno, si se fija, puede ver hasta el foco, donde la orientación... ¿Pero tú crees que parece un plató? Hay partes que sí, es decir, la orientación de la luz en ocasiones no coincide con la que en teoría debería de ser a la hora en la que se realiza esa grabación, o la disposición de las huellas en la propia bandera. Es decir, hay una serie de elementos que te llevan a pensar que realmente aquello parece ficticio, que parece creado. Demostrarlo es imposible. Evidentemente hay un grupo de conspiranoicos, en el mejor sentido de la palabra, como Enrique, como Santiago Camacho, que llevan ya muchísimo tiempo investigando este asunto y que tienen más que decir. Y yo creo que las conclusiones a las que habéis llegado, Enrique, precisamente te llevan a pensar en que no todo es tan claro y posiblemente son más las dudas que plantea la llegada del hombre a la Luna de que realmente lo hiciera. Esos son los términos correctos, los que has puesto, Lorenzo. Vamos a ver, yo en ningún caso voy a decir, porque no puedo decirlo, que no hayamos llegado a la Luna, que todo es un montaje. La cosa es que parte de lo que nos han mostrado es un montaje, no hay ninguna duda por las razones exactas que ha expuesto Lorenzo. Pero vamos a ver, hay una pregunta más de fondo en todo eso, y es, os lo contaba hoy durante el viaje, ¿por qué? En el año 1957, con una tecnología de hojalata, recordemos, la gente no tenía televisiones en España, acababa de entrar la televisión en blanco y negro, se lanza el primer Sputnik y 12 años después, que no hemos pasado en España de la televisión en blanco y negro, etcétera, llegamos a la Luna. Y ahora, 36 años después, o 79, 89, 99, bueno, no sé, 26 años después, resulta que no hemos avanzado apenas nada. Eso sería explicable por lo que ha dicho Lorenzo, de que ya no hay pugna por los rusos para llegar a ese sitio, pero ¿por qué se ha avanzado tan poco? La gente dice, porque nos han engañado. Pero yo comento algo en este libro que acabo de sacar. Los poderes ocultos de la mente, Platijanés. Efectivamente, y lo que comento es, lo mismo ocurrió en la parapsicología y en otros campos. Resulta que los años 60 fueron conocidos como la década prodigiosa. Un avance tremendo en muy poco tiempo. En todos los campos. En la parapsicología hubo un avance tan brutal que en el año 69, cuando el hombre pisaba la Luna, fue aceptada dentro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, la Asociación Parapsicológica a la cual yo pertenezco, la PA. ¿Qué ocurre? Que empezaba la exploración del espacio interior, pero fue una exploración que duró poco, porque como que no se avanzó. Es como si la humanidad tiene de repente grandes avances y luego se queda paralizada y casi parece que retrocede. Recordemos que era un campo en el que todo parecía posible, en el que iba a haber una revolución cultural. Año 68, mayo del 68 en Francia. Flower Power, el poder de las flores, los hippies luchando contra el sistema. El sueño americano... Un cambio de valores total. El sueño americano a punto de convertirse en una realidad. Íbamos a cambiar el mundo, lo digo porque yo era un jovencito en aquel entonces, íbamos a comernos el mundo. Íbamos a acabar con el sistema y a sustituirlo por una utopía. Bueno,
pues los que íbamos a hacer eso, aquí estamos hechos unos burgueses, con nuestra barriguita, nuestra buena vida, etcétera. Es decir, se ha frustrado todo, no solo la Luna. ¿Por qué ahora retomamos el tema de la Luna? Yo digo muy simplemente, ¿por qué hay tanto entusiasmo por las conspiraciones? Hombre, a raíz de haber visto lo del 11 de septiembre, y haber visto que después de que algunos empezamos a clamar en nuestras revistas de que había mucho truco y había mucho tongo detrás de la historia del 11 de septiembre, hemos visto en la película famosa a George Bush moviendo los ojitos cuando le daban la noticia, como un osito de esos que llueven a cántabros en esta tierra, pues uno dice, aquí hay más que gato encerrado. Del 11S vamos a hablar más adelante, Enrique, en esta especie de mega tertulia. Mariano, sí. Hubo un pintor ya fallecido y grandísimo investigador, Fernando Calderón, sí, de aquí de Cantabria, que hizo un cuadro, no sé si os acordáis ahora, lo estoy viendo, donde reflejaba uno de los grandes mitos conspiranoicos de la llegada del hombre a la Luna. Supuestamente, y muchos investigadores de los 70 lo creían así, en aquella misión gloriosa y magnífica del gran paso para la humanidad, cuentan, a ver qué opináis de esto, que de repente en un fragmento, yo lo tomo como leyenda urbana, pero bueno, ver el cuadro de Fernando Calderón era curioso, apareció un fragmento con algo, Mariano, ¿verdad? Con dos seres. Exactamente, sí. Bueno, es una historia maravillosa, cinematográfica total, pero... Fernando Calderón fue un extraordinario pintor y desde luego fue un gran investigador, tal vez no suficientemente valorado, ¿no?, dentro de este mundo en el que nos movemos. Y en efecto sucedía lo que tú acabas de comentar, ¿no? Pero regresando al tema, o cogiendo el tema de una manera más general, el tema de la Luna, yo creo que ahí también confluyen dos cosas importantes. La propia influencia de la Luna en el ser humano, que yo creo que también es una de las cosas que puede desatar la pasión en este tema, y luego está el tema de la conspiración posible que se ha podido urdir alrededor de la llegada, si es que la hubo, llegada del hombre a la Luna. A mí me parece que es probable que hubiera llegado el hombre a la Luna. Tal vez, no tengo elementos de juicio para negarlo ni para afirmarlo, pero sí que me inclino por la posibilidad de que la información que se nos haya podido ofrecer sea falsa. Es decir, una cosa es que se haya producido el hito histórico, científico, de la posible llegada a la Luna, y otra cosa es la información que del mismo se haya producido. Imaginemos un escenario absolutamente extraordinario, como me gusta a mí imaginar los escenarios, y que en ese aterrizaje, si es que lo hubo, se hubieran producido cosas que no se podían ofrecer, que podrían haber sido... Es una conspiración dentro de la conspiración. Exactamente. Entonces, se produce el viaje, se aluniza, pero lo que se encuentra allí no es de digestión fácil para el resto de la humanidad, para el resto de los habitantes de la Tierra, y lo que se les ofrece es una oferta alternativa. Un sucedáneo. Exactamente. Podría haber ocurrido eso. Es decir, no niego la posibilidad del viaje, no niego la posibilidad del alunizaje, pero sí que es posible que lo que se encontraron allí no sea de digestión sencilla y, por tanto, vamos a ofrecerles el McDonald's de la información, en este caso, ¿no? Podría haber ocurrido eso. Y luego se añade lo que acabo de decir, la influencia ancestral, visceral, de la Luna en el ser humano. Y eso, ambas cosas, tal vez desatan las pasiones cada vez que se habla de este tema. Podría ser. A mí, si me permitís, simplemente una duda, ¿no? Es decir, Mariano plantea que había, o que podía haber algo de digestión difícil, molesta, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú que podía ser? Porque la verdad es que me has dejado con la duda. Bueno, podría haber ocurrido que se encontraran una serie de cosas o seres que no pueden, o no, como creyeron, que no se podría, digamos, ofrecer en bruto esa información, sino tamizada, pues, por una serie de noticias que progresivamente y con cuentagotas se hayan ido dejando caer al resto de los mortales, porque como somos, digamos, en su opinión, es la opinión de los que urden estos planes, somos todavía muy infantiles para asimilar lo que se encontraron allí, nos lo han ido dando de una manera con cuentagotas. Podría ser, no lo sé. Yo creo que cuando se produce un plan de estas características, un proceso de investigación que va a llevar, tal vez, al hombre a la Luna o a alguna parte, yo creo que siempre hay un plan B. Un plan B previamente establecido. Es decir, no creo que sea una cosa que se urda, se improvise en unos segundos, interrumpiendo o retardando la información que llega a Houston, etcétera. Es decir, eso es imposible, pero la opción que tú das sí se ha planteado. Entonces, yo creo que cuando se hace una cosa de estas, este tipo de personas a las que nos estamos refiriendo, en un estado gaseoso, que parece que son las que dominan el mundo, tienen un plan B siempre, ¿no?
y yo creo que todo eso podría haber estado Hay preparado una teoría previamente. muy polémica, Previamente. la hemos tocado en alguna ocasión, Carmen. Una de las grandes polémicas de los últimos años son ciertas filmaciones que al final nadie sabe qué fueron, qué dejaron de ser, bueno, que se hablaba, o hay una teoría que ronda por ciertos investigadores, nos puede parecer más fantástica o no, pero está ahí y sugiere una gran expectación en muchísima gente, que son construcciones y restos de cosas. A mí, si me permitís, hace ya unos años tuvimos la oportunidad de publicar una entrevista con un ingeniero de la NASA que precisamente participó en todos estos follones que hubo en la década de los 70, Davis, que era ¿no? Alan Davis, efectivamente. Y este señor además decía tener una grabación, la grabación estaba en la que se veían ruinas en la Luna, ni más ni menos. Podemos decir que eran pedruscos mal colocados, pero sí, la apariencia es que estaban manufacturados, que habían sido colocados por una inteligencia, no sabemos si humana, pero desde luego sí una inteligencia que había sabido cómo ponerlos. La cuestión ¿es auténtico esto? ¿Realmente no nos encontramos también de nuevo ante una táctica de desinformación para ocultar el qué? Yo, en vista de lo que comenta Mariano, la verdad es que uno tiende siempre a racionalizar mucho más las cosas, ¿no? A mí me da la sensación de que sí, efectivamente el hombre estuvo en la Luna, pero que en aquel momento, por lo que fuera, la Luna no era de interés, tan sencillo como esto. Ahora, ¿por qué es de interés? Pues simplemente porque se está planteando la posibilidad de que el hombre en el año 2016 vaya a Marte. Evidentemente tiene que haber una base intermedia, y esa base intermedia tiene que estar en el lugar más cercano que tenemos en el espacio, que es la Luna, donde el hombre ha de parar para... No sé si para repostar, para parar o para hacer lo que sea, pero en definitiva hace falta un paso intermedio. Y ese creo que es el interés real que puede despertar la Luna, al margen de hombrecitos verdes, al margen de ruinas o de cualquier cosa que roza quizás el disparate. Al margen de selenitas, ¿no? Al margen de selenitas. Y al margen de todo esto, una hipótesis, una posibilidad mucho más conspiranoica aún, si cabe. Te escuchamos, Enrique. Y es, bueno, hay una más simple, y hay gente que dice que lo que ocurrió en el año 69, porque la gran incógnita es, era imposible engañar a toda la gente que estaba viendo con el telescopio cómo llegaba la nave. Pero la hipótesis que han dado es, sí, llegó la nave, pero no había hombres dentro de la nave que bajaran. Sino algo que emitía radiofrecuencias para engañar sobre todo a los soviéticos, fue lo que decían, sí. ¿no? Eso fue, bueno, eso es una hipótesis. La otra más simple es que en su momento se paralizó la conquista porque ya se había vencido a los soviéticos, pero ¿por qué ahora tanto interés en volver a relanzarlo todo? Porque la élite, en el sentido más amplio, en la línea que planteaba ese programa misterioso Alternativa 3, es consciente que de aquí a 20 años, o a 30 años, o a 50 años, la vida en la Tierra tal como la conocemos puede desaparecer. Que todo el efecto de destrucción que estamos creando en el ecosistema puede llegar a unos niveles verdaderamente apocalípticos. Y hay que buscar alternativas para un futuro inmediato de vida fuera de la Tierra. Has dicho Alternativa 3, lo hablábamos en el camino, viniendo hacia Torrelavega, veníamos Carmen Porter, Enrique de Vicente y un servidor, hemos hablado de todo lo divino y lo humano, y curiosamente, hablábamos de dos mitos televisivos misteriosos que muchos creen que pusieron fin a dos grandes programas. Uno era la serie Planeta Encantado, magnífica, de Juan José Benítez. Una de las últimas emisiones es la de las ruinas de la Luna. Nos han preguntado por activa y por pasiva. Yo he dado mi opinión. Creo que fue una extraña manera de presentar las cosas, sinceramente. Cada uno que saque su opinión, pero otro fue mucho antes, Alternativa 3, muchos oyentes jóvenes de Milenio seguro que no se acuerdan, es otro final abrupto, y la gente todavía, a Fernando Jiménez del Oso, que en paz descanse, le siguen diciendo, oye Fernando, tu gran programa de televisión española lo quitaron por aquel reportaje que hiciste. ¿Os dais cuenta? Coinciden dos finales de dos grandes series, con dos temas conspiranoicos total, y la gente, le expliques lo que le expliques, sigue creyendo que esa emisión contaba cosas que no debían conocerse. Yo no sé si la explicación es mucho más mundana y más normal. Es mucho más mundana. Claro, y tiene que ver con los plazos de productoras y demás, pero la gente quiere creer que hubo una emisión que se pasó de la raya. Mira, cuando se muestra al público de televisión española en aquel momento ese programa de Alternativa 3 donde se muestra esa extraña, pues casi pacto, ¿no?, entre extraterrestres y seres humanos. ¿Cuál era la teoría, Lorenzo? Muy breve, era una cosa muy conspiranoica, muy terrible. Bueno, ¿no? En definitiva lo que se planteaba era la posibilidad de que en una especie de confabulación entre las grandes potencias y los extraterrestres estuviera facilitando que determinados personajes importantes que había en el mundo, ya fueran científicos, en
fin, gente importante de nivel, pues fueran rescatados o sacados para evitar precisamente lo que comentaba Enrique, ¿no? En un momento determinado ese colapso que podía acabar con el planeta, ¿no? Para crear una base terrestre en Marte, para sobrevivir. Que hoy nadie se creería. Pero que se creía la gente... o a lo mejor más que entonces. No, en aquel momento sí te puedo decir que causó un auténtico revuelo porque fue tomado como cierto. De hecho, el mismísimo Fernando Jiménez del Oso, en el momento en el que lo emitió, si lo emitió es porque él creía lo que estaba emitiendo. Él creía. Y esto tú lo sabes, Iker, porque también tuviste oportunidad de hablar bastante con Fernando de este tema. En su momento, a nosotros, a la revista Enigmas, nos llevaban constantemente cartas que nos preguntaban precisamente por Alternativa 3 y además... Y han pasado 15 años. Claro, 15 años. Bueno, te puedo decir, además, esto es algo que bueno, no he comentado porque tampoco ha habido oportunidad, pero el último reportaje que estaba preparando Fernando Jiménez del Oso antes de morir era precisamente la verdad de Alternativa 3, que lo tenemos guardado en un cajoncito en la revista Enigmas y que seguramente una vez que esté finalizado, cuando podamos retomarlo alguno de nosotros y finalizarlo, lo publicaremos porque es francamente interesante. Es decir, lo primero es que la gente continuaba preguntando si era cierta esa leyenda urbana, porque era leyenda urbana en definitiva, que decía que Fernando Jiménez del Oso fue expulsado de Televisión Española a raíz de la emisión de ese programa. Absolutamente falso. Es decir, podemos desmitificar ya ese asunto porque a Fernando no le echaron por eso. De hecho, Fernando no es que le echaran, es decir, hay un cumplimiento de contrato a partir de ese instante. Fernando deja de trabajar para Televisión Española y además es que no fue inmediato. Fernando continuó emitiendo diferentes programas que pudieron ser, no sé si fue durante 6 meses, 1 año o el tiempo que fuera, pero no fue inmediato. Escuchemos un momento. Sí, dime, Lorenzo. Sí, y en segundo lugar, en torno a lo que era el contenido en sí de ese documental, después ha habido pues muchas conversaciones con Fernando y él al final estaba absolutamente convencido de que evidentemente aquello era un fraude y que a él, como a tantos otros en el mundo, pues le dieron gato por liebre, en definitiva. Eso ocurre muchas veces. Escuchamos un momento, Mariano, un minuto, simplemente qué está diciendo la gente, 640, porque ya veréis cómo se enciende siempre y qué teorías surgen más curiosas, que es el palpitar de la gente que está escuchándonos en cualquier punto de España. Pues mira, por ejemplo, Blanca desde Sevilla nos dice: cuando yo era pequeña mi padre me dijo que el hombre nunca llegó a la luna, que todo era mentira, y yo me reí. ¿Qué razón tenía? Pudieron llegar a la luna, pero lo que nos enseñaron puede ser un montaje, nos pregunta Vanessa desde Elda. Esa es la posibilidad que hemos estado apuntando. ¿Podéis hablar de la película Capricornio 1? Querría saber por qué en Barcelona nos escucha el programa. Eso nos escriben muchos mensajes gente de Barcelona, hay que decirlo, a través de la onda media en el 666, ya sabéis, el número del diablo. En la onda media lo podéis coger en Barcelona. Desde Barcelona también nos escribe Juan. Perdóname que te interrumpa. Es el número del diablo, pero el número de la diosa también. Mira, eso queda más bonito. El hombre nunca ha llegado a realizar un viaje lunar y está rodado en un plató, igual que se han rodado muchas películas, nos decía Juan desde Madrid. Miramos hacia el espacio mientras permitimos que Gaia se muera. Mucho nos gusta empezar la casa por el tejado, nos firmaba Ronin. Si hemos ido a la luna, lo que es falso son las imágenes grabadas. Se explica incluso en algunos documentales que Kissinger y un exdirector de la CIA habían muerto en extrañas circunstancias. Lo curioso de todo esto es... Bueno, Kissinger, perdona, no está muerto. No, además, es que eso es un montaje. Claro, es que o sea, hubo tal leyenda que os acordáis de un programa. Pero ya son leyendas imparables. Y a través de Internet, ese es el gran misterio. Ahora, ¿quién hace circular todas esas locuras y quién las propulsa? Cuando uno empieza a hablar, y hay cosas como Matrix, y el primer artículo que publicó en su número 1, Más Allá, hablando del pacto entre los terrestres y los extraterrestres, y se dice que hay un pacto con los gobiernos, poco más o menos, como para que los gobiernos les permitan a los marcianos hacerse bocadillos con los abducidos. Entonces, nadie serio cree en nada de lo que contamos. ¿Y qué tal si tal follón se hace para ocultar que realmente hay algo de cierto en esa línea y así nadie se lo cree? Lo que yo quería comentarte, Iker, comentaros, es el hecho curioso de la convicción, es decir, cómo cala o ha calado el convencimiento de que en el tema de la Luna y de su posible llegada del hombre a la Luna hay algo que no se ha creído la gente, que no se ha creído el pueblo, ¿no? Es decir, ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué sobre otro tipo de descubrimientos de otra índole no hay prácticamente ningún tipo de duda, ¿no? Es decir, la gente cree a pies juntillas otras cosas, pero esto no. ¿Por qué esto no? Yo me preguntaría y pregunto en voz alta esta circunstancia porque, en mi opinión, todo eso a mí me lleva a pensar que, en efecto, hay algo que se nos escapa. Hay algo que todavía no hemos perfilado suficientemente bien y me parece que la gente no es del todo tonta nunca. Si existe ese clamor es por alguna razón.
puede ser por el tema de la Luna, pero hay algo más. Hay algo que yo creo que subyace, y es lo que he tratado de decir antes. A mí me parece que yo tengo el convencimiento de que hay algo tremendamente importante que no se ha dado a conocer y que en otros elementos pues no se discute, pero aquí sí. Yo no sé si Lorenzo estaba o no estaba de acuerdo conmigo. La verdad es que no me importa, porque lo que yo pienso es lo que acabo de decir. Es decir, yo estoy absolutamente convencido de que hay algo que se nos oculta. Hay una reflexión de Pascual desde Águilas que nos dice: no sería lógico pensar que si lo de la Luna fue mentira, los enemigos de Estados Unidos lo habrían usado para dejar a Estados Unidos precisamente en ridículo. Claro, porque ¿qué enemigos? La Unión Soviética en aquel Sí, momento, ¿no? pero es que la Unión Soviética tenía muchísimos más trapos sucios que ocultar. Entonces, o sea, si tú me sacas mis trapos sucios, yo te saco toda la lavandería que tienes. Pero ese trapo sucio, Enrique, sería un gigantesco trapo sucio, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, la llegada vamos de a la Luna en el Apolo todas 11. las grabaciones que tenían no los americanos, sino los radioaficionados, de cosmonautas soviéticos agonizando en el espacio. Cierto. Y de otra serie de cosas terroríficas por el estilo, que es algo claro y demostrado. Si todo eso se hubiera dado a conocer al gran público, y la NASA y el gobierno de Estados Unidos jamás hizo público eso. Pero había eso y otras cosas. Y lo conocían. ¿Y qué tal si además de eso no suponer, pensar, y yo tengo documentaciones al respecto para demostrarlo, que ya en los años 60 las relaciones entre América y Estados Unidos eran más que sospechosas, y que en los años entre 70, América y la Unión Soviética. Perdón, disculparme, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y qué tal si pensar que bueno, que había señores por encima de ellos que podríamos identificarles con lo que hoy llamamos la globalización, las multinacionales, realmente son los que rigen y ya entonces dirigían el mundo. ¿Y qué tal si pensar que toda la llamada Guerra Fría era un cuento? Y era un cuento muy válido, porque cuando se derrumbó la Unión Soviética ha sido cuando hemos empezado realmente a tener temores. Hace 2 años Enrique Pravda, ni más ni menos, publica la historia terrible. Imaginaos el shock que es para un ídolo nacional como Yuri Gagarin, que había 3 antes que él, que no fue el primer hombre, y lo dice Pravda, que en el año 61 orbita en el espacio. El Día del Astronauta es el día que Yuri Gagarin consigue esa gesta, y cuentan que hay 3 comandantes reventados en diferentes pruebas. Me parece una historia increíble. Se conoce en el año 2003, ¿no? Esto fue en el 2003. Pero ya lo sabíamos en los 60. Claro, pero no se hacía público de alguna manera, o no sé. O sea, ¿cuánto queda en la trastienda de esos años, no? Es la impresión que tiene todo el mundo. Seguimos con mensajes, Carmen. Nos pregunta también mucho por la entrevista secreta a Armstrong en la que reconoce todas las cosas increíbles que vio en la Luna. Nos pregunta Alberto desde Torrejón, ¿es verdad o no es verdad esa entrevista? ¿Sabéis algo de esa entrevista yo misteriosa? Ha habido rumores de todo tipo, ahora yo os cuento. Mi experiencia con un hombre que ha pisado la Luna. Hombre, todos han acabado un poquito tocados, ¿eh? Todos. Pero yo os hablo, yo me he entrevistado en los años 70 en Barcelona en un congreso con Edgar Mitchell, hombre que pisó la Luna y que luego se ha dedicado a la parapsicología. Iba con 2 personajes que eran claramente 2 guardaespaldas. De repente, cuando yo le empiezo a hablar, porque yo no me quería meter con el tema de la Luna directamente, quería ir por otro lado, le empiezo a hablar de agencias de inteligencia, de la posibilidad, o sea, mínimamente conspiración, se pone de pie, da por concluida la revista, y uno de los guardaespaldas casi como cuidándole, y el otro agresivo conmigo. Bueno, le pidió, yo dije, no quería ofenderle, le pidieron todo tipo de disculpas, pero dio por interrumpida la entrevista. Es decir... Bueno, Buzz Aldrin hace poco le rompió la cara a un reportero, ¿no? Le dijo uno, júreme ante la Biblia que usted ha estado en la Luna, y la respuesta fue un gancho... Sí, se ha dicho que era una forma de ofenderle, pero me refiero a que esa entrevista con Armstrong no la creo en absoluto, me parece una entrevista falsa. Podríamos hablar, y lo haremos ahora en la segunda hora con un montón más de temas, por ejemplo, ¿qué ha pasado en la gente que ha salido de la Tierra, que ha estado en la Luna? ¿Qué cambio de conciencia se ha producido en sus mentes? Porque, si no recuerdo mal, Armstrong, el primer ser que pisa, si es que lo pisó, yo creo que sí, pero bueno, lo dejamos ahí, se dedica luego a extrañas expediciones a las entrañas de la Tierra en Ecuador en busca de los libros de oro en la Cueva de los Tallos. Neil Armstrong. Mitchell se dedica a hacer, extrañas asociaciones parapsicológicas, experiencias de telepatía, Tierra-Luna. Bueno, y a estar muy relacionado con alguna organización cuyo nombre ni voy a decir yo, y os pido que no digáis vosotros, pues mejor. Considerado secta, pero muy poderosa. Y luego otros, Cernán, varios que ven cómo su vida cambia radicalmente. O se convierten en pastores evangelistas, u otro pasa a un manicomio. O sea, que la visión de nuestro propio planeta en la inmensidad de la nada ha sido muy fuerte para muchos cosmonautas. Es otro misterio, ¿eh? Cómo ha cambiado la conciencia de esta gente y a raíz de ahí cómo ha ido su vida. Muchos de ellos se han dedicado a eso, a investigar los misterios. Uno de ellos, si no recuerdo mal, perseguía enconadamente el Arca de Noé.
historias alucinantes que luego comentamos. Nos vamos ya porque me comenta nuestro compañero Carlos aquí en Ser Torrelavega que es casi la hora. Tenemos una hora más con un montón de documentos. Por cierto, Alberto Granados ha seguido investigando la historia de los exorcismos múltiples en Colombia. Y más exorcismos que se han producido, Iker, con un bebé de 2 meses por medio que ha resultado muerto. Y tenemos a los responsables informativos de ese caso, sacerdotes. Lo escuchamos dentro de una hora. Nos vamos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Aquí continuamos en la cadena SER en Torrelavega conmemorando estas charlas, 24 años ni más ni menos. Por cierto que Mariano Fernández Urresti, el organizador de todo esto, de toda esta reunión de amigos, que desde el año, Mariano, 80, 81... Sí, por ahí andábamos, sí. Divulgáis estos temas y habéis hecho que haya una gran cantidad de gente absolutamente enamorada de estos asuntos, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue el empuje de un grupo de chicos que entonces estábamos en el instituto, que estábamos suficientemente locos como para pretender volver loca al resto de la población de la ciudad. Y en ese empeño hemos venido trabajando en los últimos años con notable acierto, porque si observas, el número de locos va creciendo, pero al mismo tiempo... espectacular, ¿eh? Claro, pero al mismo tiempo es el número de personas que van creciendo con una idea crítica sobre las cosas y, por tanto, esperemos que contribuyan a ser más libres, justamente por eso, ¿no? Por la capacidad de crítica que podamos haber sembrado entre ellos. Aquí estamos para homenajear también a unas charlas que no se dan a nivel de longevidad, creo, en ningún otro punto de España. 24 años. Además, sí que a través del 7640 la gente nos dice, y le transmitimos a Mariano sus deseos, que no se quede en 25 años, que siga y que siga. Sí, porque hubo una noticia aquí a nivel regional que decía que igual no se seguía. Cometí el error de decir lo que pensaba. Podemos decir que eso no va a ser así, ¿no, Mariano? Podemos decir que fue lo que dije, que tal vez el 25 aniversario era un buen momento para poner el punto y final, pero solo podemos decir eso. No sé lo que va a ocurrir el año que viene. Han sido muchas historias. Tú las recopilaste en un volumen, por cierto. Sí, es cierto, es cierto. Por cierto, tú me decías a mí que hay unos temas que siempre pegan fuerte. Estábamos viendo en el 7640 cómo en cuanto Enrique de Vicente, director de Año Cero, Lorenzo Fernández, director de Enigmas, y Mariano Fernández Urresti, organizador de estas conferencias que aquí nos unen de manera excepcional cada año, pues decían que había ciertos temas que tocaban la fibra sensible de la gente. En cuanto hablábamos de la luna y la conspiración, el 7640 se ha echado a arder, pero es que ocurre siempre. Hay otros temas con los que siempre ocurre. Claro. ¿Cuáles son esos temas? Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con Leonardo da Vinci. Hace pocas horas, 72 horas, estábamos delante de los cuadros de Leonardo en el Louvre. Se ha descubierto una nueva obra de Leonardo, por cierto, Carmen. Creen haberla descubierto. Carlo Pedretti, uno de los más prestigiosos historiadores del mundo, cree haber descubierto una nueva obra de Leonardo da Vinci. Se trata de un cuadro de María Magdalena que mide 85 por 45 centímetros y que fue pintada en 1515. Y encima de María Magdalena. Qué casualidad, ¿no? La obra representa a la Magdalena con el torso desnudo, una bata roja sobre sus hombros y parece cubrir su vientre con un velo transparente. Eso es demasiado fuerte, o sea, la bata roja es el símbolo casi de la prostituta sagrada, realmente era un símbolo, eran las mujeres de rojo, el torso descubierto y además un velo sobre su vientre. ¿Por qué digo el velo sobre su vientre? Habéis visto las fotografías que publicamos en Año Cero de un templo de Cataluña donde en el siglo XVII, que es muy importante, se ve perfectamente una María Magdalena embarazada a los pies de la cruz con un velo transparente mostrando su embarazo y luego con 2 niños en los brazos. Una cosa, perdóname, Enrique, y porque me está pidiendo paso Mariano y Lorenzo. Como sé que esto va a ser un debate tremendo, y tenía muchas ganas de con vosotros tres hablar de este asunto que interesa como el de la luna a la gente, me vais a permitir simplemente que hagamos, en unos minutos una conexión con un tema terrible que ha ocurrido y vamos a hablar de esto del linaje sagrado, de esta obra de Leonardo da Vinci, de qué pasa y de por qué esto interesa tanto a la gente. Aquí hay 3 autores. Los 3 han hecho libros, claves ocultas del Código da Vinci, o se han unido de alguna manera los 3, ¿no? En diferentes momentos de la investigación aportando cosas. Creo que la gente tiene ganas de saber. Pero antes de eso hay una noticia. Es así, es una realidad pura y dura. Yo creo que entre los 3 hemos vendido, en todos los países de habla hispana, más que el resto de todos los libros sobre el Código da Vinci juntos, con mucho.
Carmen, un momentito, vamos a ver qué ha pasado en Colombia, porque me interesa que siempre tenemos que estar, estamos en la cadena SER y la información es lo primero, antes de meternos en ese meollo que sé que apasiona a la gente, Linaje Sagrado, vaya coincidencia, descubierta una nueva obra de Leonardo da Vinci, atribuida a Leonardo da Vinci, Carlo Pedretti, y encima la obra representa a la Magdalena, o sea, más casualidades imposible. Carmen, ha pasado algo en Colombia, ¿no? Sí, la semana pasada ya informábamos sobre un extraño asunto que además estuvo investigando nuestro compañero Alberto Granados, que creo que ya me escucha desde Madrid. Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, ¿cómo estáis? Hola, Alberto. Qué pena no estar allí con todos vosotros. Bueno, lo decíais, la semana pasada hablábamos de un tema que había ocurrido en la provincia de Saboyá, donde nos había llegado la información de que 12 niñas habían tenido que asistir pues al hospital debido a que habían tenido convulsiones y demás. En principio, la noticia no había pasado de más si alguien hubiera dicho que esas niñas la noche anterior habían estado practicando Ouija. Bueno, pues nos hemos puesto en contacto con la corresponsal de Radio Caracol en el departamento de Guaracá, en Colombia, y tiene muchas cosas que contarnos. Tenemos en Colombia, Iker, a Narda Guarín. Ella es corresponsal de Radio Caracol en el departamento de Guaracá y creo que ya nos escucha. Buenas noches, Narda. Muy buenas noches desde acá, muy buenos días para ustedes allá en España. Conexión Torrelavega, Colombia, ni más ni menos. Evidentemente, el departamento de Boyacá pues está un poco impresionado con una situación que se vivió entre el 5 y el 9 de septiembre en un municipio muy cerca a la ciudad de Chiquinquirá. Chiquinquirá es la ciudad mariana de Colombia, donde se encuentra el recinto sagrado de la reina y patrona de nuestro país, que es la reina Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, una virgen que, a la cual está consagrada nuestro país. Ese día, durante esa semana, se presentó una situación bastante extraña en la Normal, que es el colegio del municipio de Saboyá. 10 alumnas aproximadamente empezaron a presentar algunos signos de alteración de la conducta sin ningún motivo aparente. Tengo en mi poder una información directamente del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, la investigación adelantada por los investigadores Luz Marina Zuluaga Rusi y Rigoberto Medina Cruz. Ellos dicen que en entrevista con la comandante de la estación de policía del municipio de Saboyá, Ana Susana Álvarez, ella manifiesta que posiblemente el ingreso de estas 10 menores el centro de salud del municipio se deba a prácticas satánicas realizadas por las mismas durante la jornada escolar en dicha institución. Dicha conducta la vienen presentando, dice el informe, varias alumnas a lo largo de la semana, desde el día lunes hasta el día 9, pero fue ese día, el viernes 9, cuando se presentaron la mayoría de casos donde las menores se desmayaron, cuando estaban en formación, presentaban signos físicos de escalofríos e impedimento para respirar. Asimismo, sostiene la comandante de la estación de policía que una de las menores, cuyo nombre obviamente no vamos a conocer por respeto al Código del Menor de nuestro país, ha venido presentando estas conductas desde hace aproximadamente un año atrás. Incluso le han practicado ritos de exorcismo, tanto en la ciudad de Chiquinquirá como en la ciudad de Bogotá. Asegura que desde ese momento ella ha mantenido constante vigilancia con la menor, pero sin ningún resultado a la fecha. De igual manera, los investigadores entrevistaron a la doctora Claudia Milena Romero, psicóloga del Centro de Salud del municipio de Saboyá, y referente a los hechos, ella afirma que durante esta semana 2 niñas han ingresado a esa institución con signos de agresividad. Las niñas son alumnas de la Normal y refiere que realizada la valoración psicológica a las mismas no presentan ninguna alteración física según el parte médico, ni familiar, ni cognitivo que fundamente esta conducta. Según versiones de algunos estudiantes de la Normal, en el colegio se viene practicando el juego de la tabla Ouija, en la cual invocan espíritus, pero a la fecha se desconoce quiénes son las alumnas que practican este juego y quiénes lo promueven. Como dato curioso, afirma la psicóloga que las menores que han ingresado al centro de salud son de diferentes grados escolares y no tienen ningún tipo de relación de amistad unas con otras, por lo cual desconcierta a las autoridades la situación que se viene presentando con dichas menores. En entrevista con el doctor Ernesto Mora, quien se encontraba presente en el centro de salud y quien tuvo la oportunidad de atender espiritualmente a las afectadas, manifestó que esta situación se debe a la práctica irresponsable de algunas alumnas de la institución y de personas desconocidas que se han dedicado a la práctica del juego de la tabla Ouija. El diálogo sostenido con los estudiantes, dicen los investigadores, ella afirma que fue llevada al centro de salud porque estando en formación en el colegio se desmayó, sintió escalofríos y no podía respirar. Manifiesta que desde hace un año un espíritu le causa daño y que en varias oportunidades
ha sido visitada en el colegio por una muchacha de nombre Alejandra, que le lleva detalles como arequites, son dulce y delineadores para maquillarse los ojos. La describe como una joven alta, robusta y de cabello crespo sin ningún otro dato. Desconoce dónde reside y al parecer, según ella, la misma Alejandra le ha dicho a esta niña que ella está muerta. Manifiesta también que en ningún momento ella ha practicado el juego de la tabla Ouija, pero ha visto que varias alumnas lo practican en el colegio cerca del pozo séptico y de oxidación. Además, la persona que dirige esta práctica, dice la niña, lleva puesta una túnica negra y no deja ver el rostro, por lo cual no puede describirla. Según la versión de la señora Gilma Esperanza Bravo, tía de una de las menores, ella afirma que esta situación ya había ocurrido con su sobrina desde hace un año exactamente, cuando, como para la misma fecha, en el mes de septiembre, comenzó a presentar alteraciones de conducta sin explicación alguna e incluso atentar contra su vida. Ante esto, ella fue valorada por la psicóloga del centro de salud y remitida al hospital psiquiátrico de la ciudad de Tunja, que es la capital del departamento de Boyacá, sin ningún resultado, puesto que en las valoraciones realizadas a la menor no encontraron ninguna alteración mental. Bueno, como estás viendo, Iker, la verdad es que los datos son escalofriantes. Has visto qué información, cómo ha ido siguiendo todos los familiares, todos los médicos que han hablado de este caso, y realmente un caso bastante curioso, ¿no? Un caso sobrecogedor que estamos aquí todos escuchando muy atentamente en esta conexión. Damos las gracias, por supuesto, a Narda, nuestra corresponsal en Cadena Caracol Colombia. Esto es la magia de la radio, que a veces yo no logro ni entender. Esto sí que es magia, que estemos aquí en Torrelavega, toda España escuchándonos y en Colombia dándonos Perdón, en Colombia, en un sitio tan alejado de la capital como lo está Torrelavega de Madrid. Sí, damos las gracias, por supuesto, a nuestra corresponsal por esa magnífica crónica. Seguiremos la noticia, pero es que encima hay más, Carmen, hay más que nos demuestra que últimamente, en los últimos 2-3 años, vamos a llamarlo así, las operaciones de corte satánico, el espiritismo visto desde el punto de vista sombrío, los crímenes entre gente muy joven están, prolongándose de forma exponencial. Pues sí, que tenemos otro caso desde Caracas. Un juzgado de esta localidad en Venezuela ordenó la semana pasada la detención de una joven de 19 años y de su madre por el supuesto asesinato de un bebé de 2 meses durante un ritual satánico. El niño, que era familiar de las inculpadas, fue utilizado en una ceremonia de corte demoníaco, donde se sacrificó además un perro y su sangre se vertió entre los asistentes al ritual. Al parecer, la oficiante fue Mónica Castro, que era la tía del bebé, que fue asesinado a golpes después de haberle sometido a dolorosas torturas. Al ser detenida, la joven confesó que la madre del pequeño, que hacía 15 días había sido estrangulada, desde el más allá la enviaba mensajes para que matara al niño y se lo entregara su alma al diablo. Los vecinos, alarmados por los gritos que salían de la humilde vivienda, decidieron avisar a la policía, que llegó justo antes de que lincharan a la inculpada. En estos momentos está a la espera de que tanto a la madre como a la joven las practiquen un examen psiquiátrico y posteriormente sean juzgadas. Madre mía, informaciones. Alberto Granado, seguiremos esta noticia puntualmente porque hay que hablar con esos protagonistas. Empezamos hace tan solo unos días, hemos tenido ya la información de nuestra corresponsal. Seguimos muy atentamente esta especie de oleada de satanismo, Ouija, la tabla, ese mal llamado juego, aparece de nuevo como protagonista. Nos ha recordado casos ocurridos en España realmente dramáticos con intervenciones de la policía. Seguimos la pista, compañero, un abrazo. Igualmente. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Bueno, ponemos esta música para separarnos de sombras tan negras. Hablábamos de Leonardo da Vinci, un tema que es repulsivo realmente. Esto del satanismo está creciendo. Enrique, tiene que ver con ese cambio de tiempo que tú estás comentando, esa crisis total. Es que el mundo la Ouija, se está las niñas, volviendo loco. Lorenzo quería recordar un caso luego. Y lo que hace falta es hacer un esfuerzo por nuestra parte, individualmente, para mantener no ya solo la cordura, sino el buen rollo, la buena vibración, el pensamiento positivo, la alegría en un mundo que cada vez tiene unas condiciones que van a peor. Que no nos engañemos. O sea, esta historia de las supuestas posesiones, la Ouija, etcétera, o sea, es una cosa tan horrible que nos lleva tan por el abismo como, salvando las instancias, la jeringuilla con la heroína. O sea, es comparable. La Ouija es un veneno
y desde luego todo lo que tenga que ver con satanismos, pero quiero decir, tanto el satanista como el que trata de evitar el demonio no está sino invocando la negrura, lo peor. O sea, hay que apartarnos de eso, es mejor, es infinitamente mejor. La gente que no piensa en ninguna cosa rara, que vive la vida y que no se preocupa y que considera que todos los temas que tocamos son una locura, es mejor, es mucho mejor que no la gente que entra en cosas de este tipo y otras similares. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, repito, ha recordado, estaba escuchando a nuestro corresponsal de Cadena Caracol y me estaba poniendo una cara, estaba recordando un caso de sus propias carnes de alguna manera, ¿no? Investigado por ti en primera persona. La verdad es que sí, que además es que está claro que la única defensa que hay contra esto es la información, está más claro que el agua. Y en este caso sí, me estaba recordando a un suceso que tuve la oportunidad de investigar hace ya unos años, 5 o 6 años, precisamente en Calahorra, en la Rioja Baja. Brevemente diré que en este caso me llamó la atención porque la protagonista del suceso era una joven de 18 años que después de hacer una ouija, después de pasar una noche, 2 noches, 3 noches viendo a los pies de la cama precisamente esas sombras negras, de siluetas negras, de personajes que estaban allí a los pies de la cama, de amanecer literalmente golpeada y como una tabla sobre los escalones que accedían a su habitación sin que durante la noche ya no se hubiera percatado de que alguien la movía. Me ha recordado precisamente en cómo derivó esto, ¿no? Porque durante una de las veces que tuve la oportunidad de ir allí, esta joven me dijo que se había intentado suicidar, y de hecho es que estaban allí los informes médicos, ¿no? Esta joven había intentado cortarse las venas porque ya no aguantaba más, y todo esto se desencadena a raíz de ¿qué? Precisamente de la práctica de una ouija. De hecho, el suceso va a más en el momento en que 3 jóvenes, entre ellos esta chica, pasan su última noche en esta casa, porque a partir de ahí deciden abandonarla, familia, ella y amigos, en el momento en el que en el salón que se encuentra en la entreplanta solo hay un acceso a este salón, que es mediante la puerta de entrada a la propia casa. Empiezan a oír un ruido a altas horas de la mañana y se dan cuenta de que hay alguien que se está arrastrando por las escaleras, temblando completamente. Se dan cuenta de que ese alguien se postra delante de la puerta, y lo que ven en ese mismo instante, puesto que apenas había luz dentro de la casa, simplemente el fino hilo de luz que se colaba desde las farolas de la calle, se dan cuenta de que esa silueta negra de 1,70 m, completamente robusta, decían que era muy robusta, tenía en sus manos un cuchillo de 30 centímetros de hoja. O sea, esa fue la percepción que tuvieron en aquel momento. Para ellos, evidentemente, os podéis hacer a la idea, siendo una situación absolutamente real, lo que concluyeron es que era el diablo, y a partir de ahí, problemas psiquiátricos, intentos de suicidio. Hay que advertir, hay que tener cuidado, hay que informar. La ouija, los juegos mal llamados juegos espiritistas, son un peligro que no solo pueden conducir a la locura, sino también pueden conducir a la muerte. Y a desórdenes paranormales, psiquiátricos, de todo género. O sea, para mí, que soy desde siempre bastante libertario, bastante permisivo, que estoy a favor de todo tipo de libertades, creo que está más que justificado que los padres de verdad repriman el uso, estoy utilizando la palabra muy fuerte, de la ouija por parte de los hijos, y los hijos que tengan conciencia de que es casi tan terrible como la droga dura. Navegando por varios temas, Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, autor de Los poderes ocultos de la mente, tendría mucho que ver también con la ouija y quien dice que es la mente quien la mueve. Mariano, tú has investigado hay casos en Cantabria que muchos asociaban antes a fenómenos extraños. La descripción sería idéntica a lo que decía Lorenzo. La gente en su época lo tomó como aparición de un ser extraño. Tenemos casos como el de Escalante, casos como el del campanero de Isla. Enrique de Vicente, me lo contaba en este viaje, pudo hablar con don Pedro Higuera Pérez, sacristán. Un señor ya muy mayor. Sí, sacristán de Isla. Contamos su caso hace un tiempo. Subió arriba conmigo al campanario. Pueblo de Isla, campanario, noche de difuntos. Que está aquí al lado, hemos pasado y por ahí. Una especie de ser que flotaba en horizontal dentro del campanario, un caso tremendo. Todo esto en su época, podríais contar una anécdota curiosa, se tomó por la vena del fenómeno que estaba de moda, el de los ovnis, las luces. ¿Quién van a ser estos seres? Seres de otro mundo. Sí, pero el campanario de Puente Isla, cuando yo le pregunté, ¿y qué piensa usted que es un extraterrestre? ¿Pero qué pensó usted en aquel momento? Pues no sé, un fantasma, una criatura del más allá. Alguien le dijo, no, eso es un extraterrestre. Claro, la condición del investigador que va, que cree en algo, pero esos casos, lo que estaba contando ahora Lorenzo, en Calahorra, y que recuerdo perfectamente en Enigmas, el dibujo que hizo uno de los testigos, el dibujo gráfico a veces de un joven con una especie de figura, con un puñal, es lo mismo que muchos investigadores os habéis encontrado en esta misma tierra, ¿no? Sí, lo que sucede es que yo, sabéis que no soy periodista, soy historiador, y a mí me gusta también ver desde el ángulo de la historia todas estas cosas. Y el contexto en el que nos movamos en cada instante histórico es determinante y determina la impresión o percepción o creencia final que produce en el testigo. En otros tiempos habría sido
un diablo, un duende, un gnomo, no sé qué, y después ha sido un extraterrestre. Pero, y regresando un poco a lo que decíamos antes, hay una serie de temas que a lo largo de la historia, y este, por ejemplo, de los seres malignos es uno de ellos, cuando se pronuncian, cuando se citan, cuando se mencionan en medios de comunicación como el tuyo, arañan el inconsciente colectivo y provocan la reacción. El caso de Jesús, que has citado antes, es uno de ellos. La gente tiene la convicción de que ahí pasa algo que no sabemos. Podríamos probar suerte con la pirámide de Keops. Seguramente habría también un consenso a propósito de que la historia se está equivocando o no está ofreciendo una información absoluta. Y cuando las revistas ponen una imagen de Egipto en la portada, saben que habitualmente las ventas suelen subir. De Egipto y de pirámides. Exactamente. Pero es que hay una conexión entre los dos. Exactamente. El tema de la luna es lo mismo. Es decir, hay 4, 5, media docena, no sé cuántos. ¿Por qué no lo sé cuántos, sí y otros no? Exactamente. Ese es el asunto. Es decir, hay una serie de temas. Hemos citado la luna, hemos citado Jesús, hemos citado Egipto, hemos citado las fuerzas satánicas, negativas, oscuras, llamémoslas como queramos, que estas están presentes a lo largo de la historia y la gente no está conforme con la explicación histórica, científica que se le ha ofrecido, y por eso me parece a mí, cada vez que se las cita provoca una reacción alérgica en el oyente, en este caso, ¿no? Y se muestra en los mensajes que en abundancia recibís. Oye, una cosa muy interesante, vamos a hacer un pequeñísimo descanso porque si no el tema se ha puesto un poco duro. Vamos a hablar después del linaje sagrado, de ese linaje sagrado que sigue motivando muchas cosas en la gente, de este último descubrimiento y de vuestras opiniones como 3 autores clave hoy en día para entender en España el fenómeno Da Vinci. Ya que os tengo aquí no puedo dejaros escapar sin hablar de esa polémica. Vamos a dedicar eso a nuestro último tramo, pero antes voy a pedir a los compañeros del cine, menudo lujo, el cine de lo que yo te diga, colaborando en Milenio 3 todas las semanas con una película de terror, una película de misterio, vista desde su punto de la panorámica de los grandes especialistas. Empezábamos con la historia real del exorcista, lo hicieron los compañeros del cine, tremendo. Ahora tienen otra, no voy a decir el título. Una película, solo el titular, por favor. Una película de cine de terror que te marcó, Enrique de Vicente. Carrie, entre otras. Carrie, bueno, menuda historia. Lorenzo. El ente. El ente, bueno, vaya historia. Mariano. El Resplandor, tal vez. ¿Has dicho El Resplandor? He dicho El Resplandor. Esto no estaba preparado. ¿Te acuerdas de las niñas, ¿no? Ensangrentadas, del triciclo, de ese Jack Nicholson con un hacha? No estaba preparado, amigos. Los ojos de Jack Nicholson son inolvidables ahí. Bueno, pues nos vamos, Carlos Revuelta, nuestro compañero en el control técnico de esta nave del misterio que hoy se ha posado en Torrelavega. ¿Nos vamos con El Resplandor? Vamos. Me han mandado. Hombre, es El Resplandor de Stephen King. Precisamente leí Carrie la semana pasada. Un día Stanley Kubrick recibió en su casa de Londres el ejemplar de un libro que todavía no se había publicado. Era El Resplandor, la novela más larga y más ambiciosa que Stephen King había escrito hasta entonces. Se desarrollaba en un hotel de vacaciones aislado por la nieve y narraba el proceso de locura que sufre el encargado de vigilar el edificio durante la estación invernal. Los inviernos aquí son tremendamente duros y principalmente se trata de ocuparse de las averías y evitar un posible deterioro. Así que deberá estar al cuidado de las calderas, calentar distintas partes del hotel según la intensidad del frío y reparar los daños si es que estos se producen de forma que estén a salvo de los elementos. A ese lugar acude con su mujer y con su hijo y con la intención de escribir una novela. Estoy dándole vueltas a un nuevo libro y 5 meses de tranquilidad es justo lo que necesito. Pero el hotel guarda en su pasado una gran tragedia. Un antiguo vigilante se volvió loco. Mi predecesor en este puesto contrató a un tal Charles Grady aquel invierno. Grady vino con su mujer y con sus 2 hijas de unos 8 o 10 años. Pero a medida que avanzaba el invierno, algo extraño sucedió que le hizo perder completamente la razón. Atacó a su familia y los mató a todos con un hacha. Después los amontonó en una habitación del ala oeste y a continuación se disparó con una escopeta en la boca. Además, el hotel se asienta en un antiguo cementerio indio y una antigua expedición de colonos quedó aislada en mitad de la nieve. ¿Qué era la expedición de Donner? Era un grupo de colonos en la época de las diligencias. Un invierno, la nieve los atrapó en las montañas. Tuvieron que recurrir al canibalismo para poder mantenerse vivos. ¿Se comieron los unos a los otros? Tuvieron que hacerlo para sobrevivir. No es extraño que los fantasmas que habitan ese lugar entren inmediatamente en acción y desaten la tragedia. Pero bueno, no les queremos contar muchas más cosas del argumento de la película por si todavía no lo han visto. Pero sí queremos aclararles, por si no lo saben, qué es El Resplandor. Recuerdo
que cuando yo era muy pequeño, mi abuela y yo teníamos largas conversaciones sin que despegáramos ni un momento los labios. Ella lo llamaba el resplandor. Y durante mucho tiempo estuve convencido de que solo ella y yo lo teníamos. Seguro que tú también pensabas que eras el único. Pero hay otros que lo tienen. La mayoría no lo saben o no se lo creen. ¿Desde cuándo lo tienes? Así es, el resplandor es el poder telepático que tiene el niño y su contacto con el cocinero negro será fundamental para la resolución de la historia. A Kubrick le fascinó la novela, dicen que la leyó de un tirón y que le encantó, pero que desde el principio quiso que la versión cinematográfica eliminase algunas cosas, como la aparición de animales gigantescos y fantásticos, sin que eso sí se traicionara el espíritu de la novela. Por cierto, Stephen King tenía derecho, según un contrato firmado, a escribir el primer borrador del guión, pero naturalmente este no fue del gusto del realizador. Kubrick tenía su propia visión del relato. De alguna manera se veía reflejado en el papel del escritor porque él también vivía semi-aislado y encerrado con su familia y se obsesionaba con su trabajo hasta límites insospechados. Lo único que quiero es terminar mi trabajo. Claro, si yo lo comprendo. Volveré más tarde y te traeré un par de sándwiches. ¿Me dejarás leer algo de lo que has escrito? Cada vez que vienes aquí y me interrumpes, pierdo la concentración. Entonces me distraigo y tardo mucho tiempo en volver a coger el hilo. Pues vamos a fijar una norma. Siempre que esté aquí y tú oigas la máquina, o aunque no oigas la máquina, sea lo que sea la jodida cosa que esté haciendo, si estoy aquí significa que estoy trabajando y quiere decir que no debes entrar. Kubrick quería centrarse en la idea del odio familiar que se genera y en la relación padre e hijo. En una de las pocas entrevistas de promoción que concedió, explicó que... Si contemplas sociológicamente los últimos 10 años, descubres que el elemento más volátil de nuestra cultura es la presión que hay en el interior de la unidad familiar. El Resplandor es la historia de un hombre y de su familia, y todos se vuelven locos juntos y silenciosamente. Kubrick quiso desde el principio que Jack Nicholson fuera el protagonista de la película. Desde hacía muchos años Kubrick había pensado en Jack para un papel nada más y nada menos que para hacer de Napoleón, pero un día le llamó por teléfono para ofrecerle el papel de Resplandor. Hola Jack, soy Stanley. Hombre Stanley, ¿qué pasa? ¿Que vamos a hacer por fin esa película que llevas preparando no sé cuánto tiempo sobre Napoleón? No, Napoleón sigue muerto. Te llamo por otra cosa. ¿Has leído El Resplandor? Nicholson no había leído la novela, pero la consiguió. La leyó y envió una nota con un sí a Kubrick. Enseguida empezó a componer su personaje y una de las personas en las que se inspiró para este personaje fue Charles Manson, el líder de la secta que asesinó a Sharon Tate en Los Ángeles. Papi. Sí. ¿Estás malo? No. Solo cansado. Entonces, ¿por qué no duermes más? No puedo. Tengo mucho que hacer. Papi. ¿Qué? Nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad? Nicholson cobró por El Resplandor $1,5 millones más un porcentaje de la recaudación. Aparte del salario, los productores pusieron a su disposición una fabulosa casa en Londres. Quiero que estés a gusto. Quisiera que nos quedásemos aquí para siempre. 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 Durante el rodaje del Resplandor, Jack se corrió bastantes juergas. Asistió a un montón de fiestas y aunque salía con Angélica Houston, mantuvo durante el rodaje un tórrido romance con Margaret Trudeau, la ex esposa del entonces primer ministro de Canadá. Pero el rodaje fue duro y naturalmente tuvo que someterse a las exigencias del director, que fiel a su costumbre repetía docenas y docenas de tomas. Jack no se rebotó, pero sí que dejó constancia con una frase de lo que opinaba de la forma de trabajar del director. El hecho de ser un perfeccionista no significa necesariamente ser perfecto. La que tuvo más problemas con Stanley Kubrick fue la protagonista, Shelley Duvall. Cuando un actor no consigue dar lo que Kubrick pide, es capaz de sacárselo a golpes, con un guante de terciopelo, por supuesto. La verdad es que no fue tan dulce como Shelley lo contó. El director la mortificó con sus comentarios y exigencias. Lo hacía repetir decenas y decenas de tomas hasta la extenuación. Kubrick quería mantenerla histérica, tal y como estaba su personaje, y lo logró. A Shelley Duvall se le llegó a caer el pelo a borbotones. Eres un hijo de puta. Tú se lo has hecho, ¿verdad?
Pero vamos con la escena que nos heló la sangre de El Resplandor. Jack Nicholson, hacha en mano, intenta derribar la puerta de la habitación en donde se encuentran su mujer y su hijo. Wendy, vuelvo al hogar. El niño puede salir por la ventana del baño, pero la madre no. En un rincón grita horrorizada mientras su marido intenta echar abajo ahora la puerta del baño. ¡Vamos, cabritillos, dejadme entrar! Y cuando la puerta está prácticamente destrozada, asoma su cara y grita una frase que ya se ha hecho célebre. ¡Aquí está Jack! Bueno, esto es lo que se decía en la versión española, porque en la versión original no se dice aquí está Jack, sino aquí está Johnny. Se le ocurrió al propio Jack Nicholson y hacía referencia al célebre show televisivo de Johnny Carson. Por cierto, un extraño suceso ocurrió al finalizar el rodaje. Los decorados del estudio en donde se había rodado la película se incendiaron misteriosamente y todo quedó reducido a cenizas la noche del 24 de enero de 1979. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 2:36 desde Torrelavega, hablando de un sinfín de temas en un programa especial. Realmente nunca hacemos estas megatertulias, pero la ocasión la pintaban calva realmente, y aquí estamos con un montón de amigos que además han escrito sobre un tema que, repito, es de esos que levantan pollas y levanta todo tipo de discusiones. 7640 palabra Milenio. Carmen. Sí, los comentaristas de Milenio 3 han escrito ahora sobre la Ouija dando su opinión, pero la máxima cantidad de mensajes que nos llegan sigue siendo sobre la Luna. ¿Ves? Discusión tremenda. Vamos con algunos sobre la Ouija. Es el problema de la Ouija. Llamas a algo pero nunca sabes qué es ni cuánto tiempo se quedará, nos dice Ronin. Molan las historias de la Ouija. Eso tendría que ser serio, nos dice un saludo, chicos. Hola, soy Rubén de Logroño. Tengo un amigo que acabó tirándose desde un segundo piso a raíz de utilizar la Ouija varias veces. Un saludo, amigos. No me parece que el enigma ovni decaiga. Desde el año pasado, instancias oficiales de muchos estados lo han investigado. Es crucial seguir esos trabajos. Sí, pero menos casos. Vamos también con Leonardo. Es cierto que Leonardo era gran maestre del priorato de Sion y que nunca viajaba sin su Mona Lisa. ¿Es posible que siga la orden activa? Nos pregunta Cari desde Albacete. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. También, Iker, hablábamos de que hace mucho tiempo que no se divisaba ningún objeto volante no identificado. Bueno, nos preguntan. Buenas noches. ¿Alguien en la zona de Buitrago de Lozoya ha visto hace unas horas unas luces extrañas? Me encanta el tema. Lo que más miedo me da, de pequeño pensaba esto, por lo que hemos contado sobre las posesiones y sobre el demonio. De pequeño pensaba que estaba poseído por el diablo, pero se me pasaba cuando intentaba dar una vuelta y ahí se ha cortado el mensaje. Bueno, no sabemos dónde da una vuelta. Pues vaya creencias, que sin duda son creencias, ¿no? ¿Quién va a estar así poseído por el diablo porque sí? Pues nada, sería cualquier cosa. Bueno, también nos dicen que ya Julio Verne especulaba sobre ruinas en la Luna. Julio Verne, ruinas en la Luna. Enrique dice que no. Eso no lo había oído nunca tampoco. Jamás. Que yo haya oído, jamás. Y me he leído, no toda la obra de Julio Verne, pero muchísimos estudios sobre los aspectos enigmáticos de Julio Verne. Bueno, pues ahí lo tenemos. Julio Verne, ruinas en la Luna, un sinfín de temas, pero sobre todo una pregunta que yo creo que se ha repetido en este año. Vamos a ver. Uno de los grandes fenómenos, sin duda, editoriales. Bueno, ¿cuál es el nivel, Enrique, del fenómeno Dan Brown? Tú que has vivido fenómenos como el de Eric von Daniken, el caballo de Troya, el retorno de los brujos. A mucha gente joven estos libros les suenan casi a pasado. Caballo de Troya no, porque Juanjo creo que saca el 7 dentro de poco. Pero han sido pelotazos tremendos. Yo recuerdo a un común amigo, editor de EDAF, Sebastián Vázquez, que me decía, Iker, es que tú no recuerdas, él era librero en ese momento, a la gente entrando como con el síndrome de abstinencia. Ha llegado Caballo de Troya, pero lo de Dan Brown supera todo lo previsto, todo lo observado en el mundo de la literatura, ¿no? Supera con mucho, porque además es un fenómeno internacional que se produjo en Estados Unidos desde la primera semana de aparición del libro, que en España, sin una editorial fuerte como había en Estados Unidos detrás y una campaña realmente fuerte, aunque saturaron el mercado con libros, se produjo en el boca a boca de una forma intensísima y que se ha producido, lo he dicho desde el principio, en lugares tan diversos como China comunista, como Taiwán, Japón
absolutamente todos los países asiáticos, africanos, musulmanes en los que se ha publicado. Y para mí tiene que ver todo con eso que hablábamos antes y que apuntaba Mariano, que toca temas arquetípicos. Exactamente. Cuando se tocan los arquetipos del inconsciente colectivo, algo nos resuena. La luna es un arquetipo poderoso en todas las civilizaciones, y el diablo, el mal, es un arquetipo poderoso. Jesús, con lo que significa, es un arquetipo también poderoso. El tema del gran complot no es un tema de ahora, ha sido un tema de siempre. Siempre a lo largo de toda la historia se ha hablado de complots por parte de unas élites, quienes podían hablar, discutir, pensar. Entonces, el gran mérito de Dan Brown es que, consciente o inconscientemente, como he dicho hoy, él ha actuado como un sonámbulo lúcido y se ha puesto a tocar y a resonar con esos arquetipos poderosos del inconsciente colectivo que en este momento adquieren más pujanza que nunca, y que son la diosa, el retorno de la diosa, es decir, el aspecto femenino de Dios, que ha sido reprimido, denostado, rechazado durante tanto tiempo. Es que ya está bien, ¿no? O sea, que nos quieran vender la imagen de un Dios que en todo caso sería neutro. Todavía seguimos con la imagen de un Dios barbudo y castigador. La diosa, ¿por qué no va a tener una parte femenina? Lo dijo ese gran santo y mártir que para mí fue el asesinado Papa Juan Pablo I, del que se reían, en toda la discurso gentuza del Vaticano se reía. Y eso está así en cualquier libro que se haya publicado, se reían porque decía cosas como Dio e mamma, anche papa, Dios es mamá, aunque también papá, porque era una bella persona. Y duró 28 días. Claro, porque ese hombre iba a haber dado un ciclo lunar. Iba a haber dado a la mujer el papel que le corresponde dentro de la Iglesia y no el de un Kleenex, que es el papel. Permíteme abrir esta mesa de redacción. Una cosa, sí. Justamente lo que acaba de Respondedme, comentar. por favor, en este trío de autores, repito, que ha hecho este libro, sobre lo de si Leonardo perteneció a esa llamada Orden del Priorato de Sion. Yo voy a decir en 30 segundos otra cosa y luego le cedo la palabra a Lorenzo Perfecto. para que hable de eso. En 30 segundos yo diré que tanto en el caso de Caballo de Troya como en el caso del Código Da Vinci, como acaba de subrayar Enrique, nos encontramos justamente con lo que yo antes decía, uno de esos temas arquetípicos. Enrique ha dicho, como que no quiere la cosa, que Dan Brown, consciente o inconscientemente, ha escrito ese libro. Yo añadiría que eso también es aplicable al menos al primer caballo de Juanjo. Consciente o inconscientemente recibimos una información que trastocó, alteró, inquietó a multitud de personas, ¿no? Y que es un gran misterio en sí mismo eso, ¿no? Exactamente. También he dicho el primer caballo de Troya, que creo que es también no hace falta que lo subraye más, y yo creo que eso es así por lo que acabamos de insistir en ello, ¿no? En el hecho de que hay una serie de cosas que alteran la fibra sensible de la gente más allá de un fenómeno editorial, Esto es un fenómeno que trasciende lo editorial, sin duda. Y aunque también es literatura, debo de decir que otro de los grandes méritos de Dan Brown, en mi humilde opinión, a pesar de que hay gente que diga que es una novela simple, etcétera, justamente ese es el gran mérito. Ya. El gran mérito es haber conseguido... Y que lo dice, ya le gustaría haber vendido lo que ha vendido, que es lo de exactamente. El gran mérito es justamente haber unido el hecho arquetípico que toca, manosea hábilmente, y habérselo ofrecido a la gente de una manera sencilla y de fácil digestión. Y respecto al Priorato de Sion, yo creo que Lorenzo sabe más que yo a propósito de Antes de Leonardo. eso me gustaría decirte una cosa, Lorenzo. Sí. Esto del caballo de Troya que comentabas, había unos periodistas hace no mucho tiempo, yo estaba recordando cosas del periodismo y estos temas para hacer un estudio, me comentaban que en Bilbao, en los años 70, cuando JJ Benítez hace unos reportajes en Perú sobre el IPRI peruano, unas cosas que nos pueden parecer más o menos alejadas de la realidad, se hablaba de extraterrestres abiertamente, de un grupo de universitarios peruanos que había contactado mediante extraños sistemas. Bueno, eso que sería un delirio se convierte en una bomba humana. Amas de casa, campesinos, comandantes de aeronaves, abogados, la gente de repente empieza a hacer esos mismos experimentos que hablaba aquel reportero navarro en la Gaceta del Norte. Se produjo algo que hoy podemos verlo con lejanía, pero un fenómeno humano. Eso está pasando ahora con este misterio. Repito, estamos hablando con 3 autores con más de 100.000 ejemplares vendidos en España de sus... Entre los 2 libros, muchísimo más. Que es una barbaridad impresionante. En España, y en toda América. Claves ocultas del Código Da Vinci. En muchos países de toda América. Yo, si me permitís, porque ahora hablaré del Priorato de Sion,
pero uno tiene siempre el espíritu de reportero por encima de todo, y lo que le importa es ver cómo se maneja una obra de este estilo y cómo afecta sobre todo a lo que yo sé que a ti, Iker, te gusta mucho esa frase, a mí también, lo que es la sociología del milagro, en definitiva. Sí, como diría Martín Serrano. Exactamente. Yo tuve la oportunidad hace muy poquito tiempo de ir a un lugar que ya se ha citado varias veces en tu programa, como es Rennes-le-Château. Hace muy poquito tiempo estuve allí precisamente para preparar el documental que este mes ya está en la calle, sale con la revista Enigmas. Y tuve la oportunidad de ver lo que es el movimiento social que se ha creado. Te explico. Allí tuve la fortuna de entrevistar a un escritor, investigador, Jean-Luc Robin. Es una persona que, para que os hagáis una idea, ha estado 8 años viviendo en la casa del abad Saunier. Sabéis que fue este hombre que encontró esos extraños manuscritos dentro de la iglesia consagrada a María Magdalena, y que muchos dicen que pueden ser genealogías de un personaje tan importante como es Jesús, o más bien de esa descendencia de Jesús con María Magdalena. Pues bien, lo que yo me encontré allí, primero, fue una confidencia de Jean-Luc. Como os digo, es un hombre que lleva mucho tiempo investigando. Él dice que había ya rumores hace tiempo de que debajo de la iglesia de Rennes-le-Château había una cripta. Pues bien, esto se ha confirmado. Hay una cripta debajo de la iglesia de Rennes-le-Château. Y justo encima está el altar mayor con esa silueta de María Magdalena aparentemente embarazada. Pues bien, lo que ha creado esto no os podéis hacer una idea. Es decir, no es que haya una afluencia masiva. La gente que va bastante, son principalmente grupos de mujeres, grupos feministas que van a adorar el supuesto lugar donde se encuentra la tumba de María Magdalena, ni más ni menos. Evidentemente nosotros no vamos a defender esta teoría, pero eso es lo que ha provocado ese milagroso libro que ya casi ha despertado la conciencia a nivel universal. Por otro lado, yendo al Priorato de Sion Un momento, Lorenzo, si me permites, yo me quedé con una cosa muy curiosa cuando entramos a esa iglesia de Rennes-le-Château. En ninguna parte del museo había ninguna cámara de vigilancia por ningún lado. En la casa de la abad Saunier tampoco, y en la Torre Magdala tampoco. La única cámara de seguridad que vimos en esos momentos es una cámara que está situada en la iglesia y que precisamente apunta hacia el altar donde está esa representación de María Magdalena. Por lo menos un dato curioso. Es curioso, lo que pasa es que lo que la gran mayoría de la gente no sabe es que esa María Magdalena que está representada en ese altar mayor, al igual que el demonio Asmodeo que nos recibe a la entrada de la iglesia, no son los auténticos. Es decir, el primero fue quebrado por la cabeza y la segunda ha sido, decapitado literalmente el pobre demonio Asmodeo. Y la segunda, la María Magdalena, fue retirada del lugar y se ha colocado una copia además bastante mala, porque sinceramente ese alto relieve se parece bastante poco en lo que en definitiva era el primigenio que había allí colocado. Efectivamente está apuntando esa cámara. Yo me imagino por si alguien hoy en día, después de leer el Código da Vinci, acude a Rennes-le-Château y decide llevarse eso, que seguramente lo colocaría o destruirla porque le parece una abominación del infierno. Hombre, yo te puedo contar, Enrique, que cuando estuve allí me encontré con un personaje, una serie de personajes bastante curiosos, con una apariencia muy extraña, en la puerta de la misma iglesia. Sinceramente, si uno llega de noche, piensa que el Asmodeo ha salido, porque realmente estos personajes eran bastante siniestros. Y lo que no paraban de proferir eran gritos en francés, en inglés, en alemán y en español, hablando en un término un poco más obsceno de la prostituta de la Magdalena. No paraban de repetirlo, la prostituta de la Magdalena, en el término que todos los oyentes estarán imaginando. Yendo al Priorato de Sion y a la figura de Leonardo... Hablamos, Lorenzo, para quien no lo sepa, de ese pueblo que tiene varios guiños, varias conexiones con ese gran bestseller de Dan Brown, el Código da Vinci. Es más, el primer personaje que aparece en el Código da Vinci se llama Saunier, digámoslo así, en otro guiño mágico a ese sacerdote que se enriquece asombrosamente. Dicen que porque ha encontrado unos documentos secretos en un pilar visigótico del siglo VI y de repente empieza a hacer construcciones en honor a la Magdalena. Esa es la trama, ¿no? Esa para es quien la no trama. Lo sepa. Ya, si os parece, en cuanto al Priorato de Sion, en base a lo que ha preguntado... ¿Sería esa orden secreta? Sería esa orden secreta, pero esta orden secreta, concretamente el Priorato, sale a la luz a partir del año 1956, cuando aparecen unos documentos en la Biblioteca Nacional de París. En ella se hace referencia precisamente a este Priorato y además hay una lista con los grandes maestres. Hay un detalle importante, es decir, la Biblioteca Nacional de París tiene una forma de introducir documentos. Tú libremente, Iker, puedes ir allí, meter una serie de documentos en los que hables que a 14,5 años luz hay un planeta habitado y eso va a quedar ahí para que quien quiera posteriormente lo pueda consultar. Por lo tanto, no pasa ningún filtro. Esto lo que quiere decir es que si alguien va a consultar esos documentos del Priorato, no tienen por qué llevar el aval de la Biblioteca Nacional de París, aunque estén allí diciendo que son auténticos. Pero lo que sí es cierto es que en estos documentos, en lo que se conoce como dossiers secretos, había diferentes nombres de los grandes maestres de esa supuesta orden del Priorato de Sion a lo largo de los siglos. Y había personajes tan sumamente antagónicos y con una biografía
tan conocida como Isaac Newton, Claude Debussy, Jean Cocteau o, por ejemplo, el mismísimo Leonardo da Vinci. O sea, un absurdo histórico sin precedentes. Era un absurdo histórico. Además, bueno, posteriormente ya salieron a la luz una serie de personajes que incluso Enrique tuvo la oportunidad de conocer. Pierre de Plantar, que él mismo se autonombró gran maestre del priorato de Sion, y que se decían herederos de una orden más antigua fundada por el señor de la Cruzada, Godofredo de Bouillon, en el año 1099, y que en definitiva lo que pretendían era instaurar de nuevo en esa República Francesa, fíjate, la gran República Europea, ni más ni menos que la monarquía, concretamente el descendiente de los merovingios, que a su vez ellos decía era descendiente ni más ni menos que del linaje sagrado de Jesús y de María Magdalena. Oye, Enrique, Mariano, quien queráis, ¿qué descubrió ese cura misterioso en el siglo XIX que se enriqueció de esa manera? Hay teorías de todo tipo. Yo he escuchado a especialistas, hace poco Juan Eslava Galán decía que eran misas simplemente, nos decía que eran misas, tráfico de misas. Que el dinero lo había sacado el tráfico de misas, y tiene razón. Aparte, no encontró ningún tesoro. Aparte, Eslava es un tipo admirable, genial, inteligente, brillante, razonablemente escéptico, pero yo le tendría que decir a Juan que cuando uno profundiza un poco más, y creo, tú me corregirás, Mariano, que quien más lo ha hecho es Lorenzo, porque yo le he visto toneladas leyendo toneladas de libros, y todavía le he dicho, toma, media tonelada más de libros, y se los empolla a todos, y honestamente, para mí, el tráfico de misas que existía, es decir, el tráfico consistía en lo siguiente: cualquier cura de cualquier pueblo podía vender misas, es decir, le podía pedir sus parroquianos, por favor, celébreme una misa por el alma de mi madre difunta. Cobraba un tanto, no había problema. Es decir, era el negocio local. Pero si alguien hacía competencia deshonesta, es decir, vendía misas a nivel de otras ciudades o a nivel internacional, como hizo Saunier, eso era ilegal. Es decir, era así. Y este hombre ponía anuncios. Pero eso no justifica todo el fenómeno, ni eso, ni siquiera el hecho de que hubo una señora noble relacionada con estas familias que le dio un dinero, entre otras cosas, por apoyar su causa monárquica contra el gobierno republicano, aún así no explicaría todo. Hay algo más. No sé qué piensas tú. Siempre ha quedado la leyenda de Sophie Marie de Nardot, que fue la persona, vamos a decirlo eufemísticamente, que fue su criada, ama de llaves, y todas las demás cosas que una persona de esas características suele ser para un cura rural. Siempre quedó la leyenda que en sus labios, a punto de expirar, vino a decir que aquella gente que vive en Rennes-le-Château no sabe que suelo pisa, no sabe que allí hay posibilidad para quien pueda encontrarla de enriquecerse soberanamente. Es decir, le vieron quemando billetes, decía, ¿no? Cuando hubo el cambio de Franco. Yo estoy de acuerdo absolutamente con Enrique en esto, como en tantas otras cosas. Es decir, yo creo que no se justifica con el supuesto tráfico de misas la ingente cantidad de dinero que gastó este hombre. Que es que hay que situar el escenario, para los oyentes, en una Francia profunda, en un pueblo que, para los que son de Cantabria, ya que estamos aquí, bien se parece de alguna manera a San Sebastián de Garabandal, por esa subida con curvas y contracurvas que hay desde Cosío a San Sebastián de Garabandal, y allí sucede lo mismo con una carretera que muere en un pueblo al que nadie iría, y sin embargo es el reclamo publicitario turístico de Francia. Había ido todo el mundo, desde François Mitterrand hasta muchísimas más personas, hasta el punto, buscaban ahí? Claro, hasta el punto de que se ha prohibido hacer agujeros por la cantidad de gente que ha ido allí con el propósito de hacerse con ese tesoro. Es decir, hubo algo. Se prohibió, perdón, no ahora, hace 40 años. Exactamente, porque estaban hartos ya de que había Indiana Jones aficionados que iban allí a orar en busca de ese tesoro. Es decir, la cantidad de dinero que gastó este hombre no se justificaría con el tráfico de misas, para nada. Pero el gusto exquisito, casi helenístico, de gasto que tuvo este hombre, ¿no? Es decir, con cosas absolutamente de lujo, desmedidas para aquella época, yo no sé ni cómo interpretarlo, pero sin duda este hombre es uno de los personajes probablemente más fascinantes del siglo XIX en este caso. Pero hubo gente mucho más importante que él, y además en su misma época. Hombre, por supuesto. Es decir, estamos hablando, nosotros precisamente en este DVD de Enigmas hemos intentado mostrar todas las caras. De hecho, Enrique de Vicente es una de estas caras que aparece para que se vea que no hay competencia, ¿verdad, Enrique? Que hay amistad y colaboración ante todo. Entonces, lo que sí está claro es que hemos hecho un cálculo, Iker, Carmen, de la cantidad de misas que tendría que haber dado el abad Saunier para conseguir esa cantidad de dinero que se supone manejó a lo largo de su vida. Y tendría que dar aproximadamente 650 misas al día. Hay que tener mucha fe. O bilocarse.
o bilocarse. Entonces uno empieza a investigar y se da cuenta de que este hombre parece ser manejó un secreto lo suficientemente pesado que incluso él mismo, en la hora de su muerte, hay una leyenda que posteriormente se confirmó que era auténtica. Se dice cuando el abad Saunier estaba a punto de morir, el sacerdote que entró a administrarle la extrema unción no lo hizo hasta 2 días más tarde, porque este hombre salió absolutamente espantado de esa habitación donde el abad Saunier ya estaba moribundo, diciendo que había escuchado cosas terribles. ¿Qué fue lo que escuchó en aquel momento este sacerdote para salir de esa forma absolutamente asustado? ¿De dónde obtuvo el abad Saunier el dinero que manejó a lo largo de toda su vida? ¿Quién se lo dio? ¿Para callar qué? ¿O para buscar qué? Porque hay que decir, y eso bien lo sabe Enrique, que detrás de toda esta trama estaba la familia más poderosa a nivel monárquico y espiritual de la Europa del momento, como era la familia de los Habsburgo. Un detalle nada más. Es decir, los cabezas del imperio austriaco germánico. Un detalle nada más, Carmen, solo una cosa. Murió igual la criada, ¿no? Sí, la criada también murió sin poder casi articular palabra. Pero yo, Iker, recogiendo testimonios de la época, se decía también que se veían tanto al sacerdote como a su criada salir muchas de las tardes cargados con una cesta y que físicamente pudieron encontrar algunos objetos, tesoros de valor. Pero hacían cosas terribles, cambiaban, alteraban las lápidas de los cementerios, hacían cosas absolutamente fuera de lugar para un sacerdote y para su ama de llaves, si solo fue eso. Pero hay algo muy justificables, porque las lápidas eran pistas. Exactamente, pero hay algo que ha dicho Lorenzo que yo quisiera recordar. Ha dicho que el sacerdote que le administró la extrema unción dijo que había escuchado cosas terribles. Lo mismo que se dice en el frontispicio de la iglesia. Este es un lugar terrible. ¿Por qué demonios era un lugar terrible? Y sigue siéndolo. Bueno, esa iglesia de Rennes-le-Château. Mariano, la gente en 7640 está preguntando, tenemos a Mariano, a Lorenzo y a Enrique, 3 autores del Código da Vinci, de sus claves ocultas. ¿Qué encontró ese cura que es el protagonista de alguna manera también de esa novela? La leyenda es real. La leyenda o la realidad dice que al menos se sabe que encontró unos documentos, que al menos se sabe que encontró una especie de olla perola con unas monedas que al parecer él dijo que no tenían ningún valor. Pero lo que tal vez, según algunos autores, sí tenía un valor incalculable podía ser el contenido de esos documentos. Otros han dicho que encontró el tesoro de los templarios, la clave alquímica, qué sé yo. La historia de Dan Brown... Y no se lo quitarían de en medio, mucha gente también lo dice, como un hombre con un secreto tan poderoso que es un párroco rural en Francia lo mantiene, pero chantajea al Vaticano. Exactamente, pero él gana pulsos al obispado, es decir... Cosas increíbles. Lo quitarían de en medio es que murió en una fecha muy sospechosa, el 17 de enero. ¿Por qué sospechosa? Bueno, porque habría que hablar, infinitamente. Porque es el día de San Antón el Ermitaño, que tiene mucho que ver con los antonianos, que a su vez se supone que eran los primeros que custodiaron esos evangelios gnósticos apócrifos que nos cuentan otra historia de aquí. Y porque hay 20 acontecimientos que ocurren en esa misma fecha y que tienen que ver con toda esta trama relacionada la propia criada muere un 17 de enero también. Claro, con la iglesia de Saint-Sulpice, etcétera, con lo cual se ha dicho, entre otras cosas, que no murió, que se quitó de en medio. Sí, que se quitó de en medio. ¿Por qué? Porque la criada había encargado el ataúd. ¿Cuánto? 2 o 3 días antes. 7 días antes. Oye, y todos los curas, esto es una historia apasionante, os estáis dando cuenta, amigos, que no conocéis la historia de Rennes-le-Château, que serán pocos, que van mucho más allá del Código da Vinci. Varios curas anteriores a Berenguer Saunier, curas que llegaron a ser contemporáneos de él, también andaban tras secretos y tuvieron muertes horribles. Hay en otros pueblos lejanos. Muertes horribles, hay disparos de metralleta o de algo parecido a eso. Es decir, hay toda una serie de ingredientes para que esta historia... en pueblos, en todas partes, incluido en España, en Toledo. Si me permitís, y hay una conexión jienense. Sí, también. Que es imposible estas mesas de redacción son imposibles. Sí, sí os digo, si me permitís brevemente, que hay un personaje clave, incluso más que el abad Saunier, que manejaba mucho más conocimiento, que se supone era el maestro del propio abad Saunier, es decir, el que le estaba surtiendo de todo ese conocimiento que él posteriormente ejecutaba, que era el padre Gelis. El padre de Gelis era que no acabó bien, ¿verdad? del vecino pueblo de Costousa. No acabó bien, pero es que acabó muerto, asesinado, completamente mutilado, y además con los brazos cruzados en la posición típica de los faraones egipcios. Lo que llama la atención es que quien lo mató estuvo removiendo papeles en la casa, no buscó dinero, dejó todo el dinero, y además lo más importante, que es un detalle que nos desvelaba Jean-Luc Robin, y es el hecho de que quien fuera lo conocía, porque le abrió la puerta, entró
Es decir, no hubo violencia, nadie forzó la puerta y este hombre murió porque parece ser también poseía un secreto muy pesado. Me dice Carlos Revuelta, nuestro compañero Sergio Torrelavega, Noel Calero en Madrid, que nos vamos, que no hay tiempo para más. Enrique de Vicente, Lorenzo Fernández, Mariano Fernández Urresti, una muestra de que habrá que hacer más mesas de redacción. Ha sido un placer desde Cantabria llevar el Congreso a la mesa y al oído de tanta y tanta gente. Gracias por estas 2 horas de información y de amistad. Gracias, Carmen. Gracias. Hasta el viernes.